Bueno, egun on, ongi etorri Bilbao Metropoli-30 Elkarteak urtero antolatzen duen Etorkizuneko Metropoliak Nazioarteko Mintegira. Lehenik eta behin, eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur, eta bereziki eskerrik asko gaur gurekin dauden alkateei, mahai inguru bakoitzean parte hartuko duten erakunde bazkidei eta noski nazioarteko adituei ere bai. Decía que en nombre de todo el equipo de Bilbao Metropoli-30, eskerrik asko por compartir con nosotros y nosotras este seminario internacional que va a transcurrir a lo largo de toda la mañana. Queremos agradecer de manera especial al alcalde de Bilbao y de Burdeos su participación en la apertura institucional del seminario, también a las entidades asociadas que van a abrir cada una de las temáticas que nos van a acompañar esta mañana y, por último, también a los expertos y expertas internacionales que están con nosotros hoy. Antes de dar paso a las interesantísimas sesiones que tenemos previstas, le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, José Antonio Garrido, para la apertura del seminario. Besterik gabe, presidente Jauna, mesedez. Egunon, buenos días. Como presidente de la Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, es para mí un honor darles la bienvenida a este seminario sobre Metrópolis de futuro. La asociación ha cumplido 30 años. A lo largo de estas 3 décadas se han desarrollado 3 fases fundamentales en lo que queremos y hacemos de la transformación de Bilbao a largo plazo, sobre todo. La primera fase es la fase de 10 años, extendida desde 1991 hasta 2000. Salíamos de unos años muy negros y en el año 91 se estableció la necesidad de iniciar un paso a la ciudad postindustrial. Se fijaron pautas de futuro desarrollo mediante una ambiciosa renovación que debía abarcar todo el área del Bajo Nervión, a fin de configurarse esta como una metrópoli moderna. Para ello, en el seno de la asociación se diseñó un plan estratégico de revitalización que debía fijar un conjunto coherente de objetivos a corto y largo plazo que permitiera unar voluntades y coordinar actividades de los distintos niveles institucionales. El plan estratégico definió 8 temas críticos: recursos humanos, metrópoli de servicios avanzados dentro de una moderna región industrial, movilidad y accesibilidad, regeneración medioambiental, regeneración urbana, centralidad cultural, colaboración público-privada, acción social. A lo largo de esos 10 años, este plan estratégico se desarrolló gracias al espíritu de colaboración público-privada, sobre todo en los ámbitos de grandes proyectos que se convirtieron en iconos de Bilbao. Si hablábamos, por ejemplo, como punto crítico, la centralidad cultural, el icono de esa centralidad cultural es el Museo Guggenheim, un museo local de ámbito mundial, internacional. La regeneración urbana, la regeneración medioambiental, la ría como exponente más claro de esa regeneración. Esto fue lo desarrollado a lo largo de esta década y además se notó en el espíritu de los bilbaínos que se salió de aquel decenio negro de los años 70 y parte de los 80. La siguiente fase que se abordó fue la fase de valores. La situación de Bilbao metropolitano al final del siglo XX era muy diferente a la que teníamos durante la crisis padecida 10 años atrás. Era preciso construir conjuntamente una metrópoli en la que los ideales fuesen posibles,
así como capaz de identificar, comparar y materializar las buenas ideas de un proyecto de comunidad. Recuerdo perfectamente en esta fase de valores aquel documento que sacamos que reflejaba los valores de Bilbao. En el documento aparecía el Guggenheim y Foster y Gehry, el metro y Foster, y luego la fotografía de una niña. Gehry desarrolló su proyecto en Bilbao. Foster también. La niña miraba a futuro. Y es el futuro que queremos que, a pesar de las crisis y a pesar de los malos momentos que estamos en este lugar, en estos momentos pasando, lo materialicemos en un espíritu en el cual la ciudadanía se sienta reflejada en ese Bilbao de proyectos, no de maquetas. Se acusó por parte de algunas personas que íbamos a ser la ciudad de las maquetas. Las maquetas están ahí. Como resultado de una reflexión estratégica previa, se reconocieron una serie de valores que responden a una sigla que la hemos hecho nuestra ya, hípica, sin H: innovación, profesionalidad, identidad, comunidad y apertura. Innovar lo puede hacer cualquier ciudadano que tenga mentalidad de meterse en lo que es la innovación a partir primero de las cosas pequeñas. Se puede innovar. Hacer hoy mejor las cosas que ayer es una innovación. Las cosas fáciles. Es necesario darnos cuenta de que hacer bien lo fácil es condición necesaria, que no es suficiente para hacer bien lo difícil. Si no se hace bien lo fácil, no se puede hacer lo difícil. Profesionalidad. Si no se es un buen profesional, no se puede innovar. Identidad. Si no te identificas con un proyecto país, un proyecto ciudad, un proyecto de futuro, no puedes ser un buen profesional y no puedes innovar. Comunidad. Hay que hacerlo en comunidad y esa comunidad tiene que ser abierta. A partir de ahí, y concretamente en el año 2015, definimos un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que ha sido representado en multitud de presentaciones que hemos hecho por los dos famosos triángulos: visión, misión, valores, principios, variables, claves y objetivos. Entendiendo la visión como un objetivo a largo plazo. Nosotros hablamos de largo plazo. Nuestro nicho de actividad es el largo plazo, no es otro. Por eso no tenemos ningún solape con ninguna otra institución. Ayudamos todo lo que quieran, pero nosotros nos centramos en el largo plazo. ¿Qué queremos? ¿Cuál sería la visión de un bilbaíno, de una bilbaína? Pues queremos una sociedad vasca integradora, que cree las condiciones para que los ciudadanos nos enorgullezcamos de pertenecer a nuestra tierra, porque satisfacemos nuestras necesidades como personas con una calidad excelente, compatible, con un coste aceptable, y todo ello dentro de una ética humanística basada en la honradez y la solidaridad. A partir de esta definición de principio hay que definir un objetivo. En aquella época definimos, en el año 2015 y siguientes, que el objetivo a largo plazo sería tener una metrópoli que a 20 años estuviese entre los 5 primeros territorios y o ciudades de tamaño e índice socioeconómico parecidos en la Unión Europea. Y de ahí la participación que hemos tenido también en la Europa de las regiones. Nuestra misión, pues, es ni más ni menos que promover la identificación y atracción de líderes y comprometerles con un proyecto, facilitar la articulación de sus ideas para la transformación en proyectos y provocar la reflexión estratégica que permita elevar permanentemente la calidad de vida de toda la ciudadanía y el respeto a sus valores.
A partir de ahí definimos unas variables clave, que ya en el documento del 2016, con el horizonte 2035, considerábamos como variables claves para desarrollar y alcanzar ese objetivo de la visión, la empresa, la ciencia y tecnología, el urbanismo, ordenación del territorio e infraestructuras, la educación, formación y empleo, la demografía, la igualdad y cohesión social, la función pública, la administración, la salud, calidad de vida y atención a los mayores. Todo esto sin interferir con ninguna de las instituciones que se dedica a esto, porque nosotros en el pensamiento a largo plazo lo que hacemos es reflexionar. Y tenemos relaciones con todas esas instituciones para poderles dar lo que nosotros creemos que tenemos y que es una parte importante de nuestro patrimonio. Con todo esto nos situamos en el momento actual. Iniciamos ya el 2021 situados en una gran confusión, provocada, entre otras cosas, por una pandemia mundial que ha producido un enorme impacto sanitario, económico, social, etc. El binomio creación de riqueza y su justo reparto debe convertirse en un compromiso a largo plazo esencial para toda la sociedad. Uno de los aspectos de la crisis actual del capitalismo es precisamente el enfrentamiento y la elección en las instituciones entre valores sociales y valores operativos tradicionales. Necesitamos un nuevo sistema económico que dé lugar a una nueva sociedad. A su vez, la sociedad que se está configurando exige un nuevo paradigma del sistema económico. Es preciso un periodo transitorio inteligente que huya de planteamientos de todo o nada, de convencionalismos habituales y que abandone la senda del continuismo fatalista. Es esencial huir de simplificaciones reduccionistas que introducen confusión y niegan la capacidad de solución de problemas complejos a quienes pueden y deben hacerlo. Para ello, será necesario hacer un gran esfuerzo para convocar al conjunto de excelentes profesionales de dentro y de fuera que comparten el proyecto y hacerles ver que merece la pena constituirse en el nuevo poder económico industrial de nuestro entorno, que su concurso es necesario y que la oportunidad es única. De hecho, más que instituciones y empresas tractoras, debemos tener profesionales tractores que por su posición institucional sean capaces de generar riqueza para el territorio. Igualmente, quienes lideren las decisiones políticas del futuro deben poder contar con equipos de personas que actúen en diferentes actividades económico-industriales, sociales, etc., de probada competencia ética y técnica, que formen una auténtica red cuya base sea un proyecto compartido. En la sociedad vasca, en la sociedad bilbaína, en la sociedad vizcaína, como en el resto de las sociedades, nos enfrentamos al reto de adaptarnos a esta nueva realidad. Y en esta coyuntura tenemos que ser conscientes de que el primer paso nos corresponde a cada uno de nosotros, que somos quienes, desde nuestra responsabilidad personal, tenemos que elegir el papel que queremos jugar en este nuevo contexto que nos ha tocado vivir. Con idea de contribuir a afrontar este periodo transitorio en el horizonte de los próximos años, Bilbao Metropoli-30 sigue trabajando en generar ideas, estrategias y oportunidades. Estas ideas se basan en la necesidad de contar con una ilusión, con unos conocimientos necesarios y con unos comportamientos basados en valores positivos. Y todo esto desarrollado por las personas y para las personas. Nada más. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko, presidente jauna.
Bueno, como sabéis, el objetivo de este seminario Metrópolis de futuro es abordar iniciativas internacionales que puedan ser de utilidad para nuestra metrópoli. Y de esta manera, Bilbao Metropoli-30 cumple una de sus funciones principales, que es precisamente la de buscar modelos, proyectos, ideas que puedan ser de utilidad, primero, para profundizar en nuestro proceso de reflexión estratégica y también que permitan avanzar en el proceso de revitalización del Bilbao metropolitano. Eta orain bai, orain mintegiaren hasierari ekingo diogu, y para ello les voy a pedir a los alcaldes de Bilbao, Juan, María, Aburto y Pierre, maire de Burdeos, que por favor me acompañen aquí para dar comienzo a la sesión inaugural. Os invito, si sois tan amables. Bai. Bueno, basiko gara orduan. Eskerrik asko lehenik eta behin, Juan, María, Aburto. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zure ahaleginak eskertzen ditugu. Bonjour, Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour venir à Bilbao, partager ce séminaire ce matin. La primera pregunta que os quiero plantear me parece obligada. Tiene que ver con la situación actual de vuestras ciudades, de Bilbao y de Burdeos. 2 años después de esta pandemia, ¿qué valoración inicial hacéis del estado de vuestras 2 ciudades? Bueno, nik lehenik eta behin nahiko nuke eskerrak ematea Bilbao Metropoli-30 jardunaldi hau antolatzeagatik, baita ere BBK-ari, hemen posible egiteagatik jardunaldi hau. Eta gero beste alde batetik nahiko nuke baita ere ongi etorri berezia ematea Pierre, Burdeoseko alkateari, eta orain sartuko naz erantzunean. A ver, han sido 2 años terribles para todo el mundo y también creo que para nosotros. Han sido 2 años enormemente difíciles, donde veo alcaldes, alcaldesas, nos ha tocado gestionar una situación complicada y lo hemos hecho desde el desconocimiento, en un principio, así de claro, no sabíamos lo que había que hacer. Lo hemos hecho desde la incertidumbre de que no sabíamos si las medidas que estábamos tomando eran o no eran las correctas. Y lo hemos hecho, además, tomando decisiones muy difíciles, porque han sido decisiones limitadoras de la libertad. Y lo hemos hecho también, a veces, en un ámbito de una cierta incomprensión social, porque, evidentemente, reducir la libertad, la movilidad de las personas es algo difícil de entender y difícil de comprender. A partir de ahí, además, podemos decir que ha sido una temporada excesivamente larga. Y digo ha sido, y es que la mente nos traiciona, sigue siendo a día de hoy excesivamente larga. Y eso nos está generando frustración. Nos genera frustración porque seguramente os pasará como me pasaba a mí, que después del verano pensábamos que, venga, íbamos a ir a mejor, y íbamos a tener unas navidades sensacionales. Y eso no ha sido así. Y es que además ha habido muerte en nuestros entornos más cercanos. En mi caso lo ha habido en la familia y en los amigos. Y seguro que en muchos de vosotros también. Esa frustración nos ha llevado a un halo de desesperanza.
hemos cambiado muchas costumbres, y creo que hay que intentar recuperarlas, pero eso no ha sido fácil. Además, ha habido una pérdida de contacto. Las relaciones sociales se han perdido. Y creo también que hay una fatiga emocional y pandémica. Yo por lo menos lo siento así. Y en mi entorno también lo veo un poco de esa manera. Pero si algo hemos hecho en todo este tiempo no nos hemos quedado gestionando exclusivamente la pandemia. No hemos parado. Y cuando digo no hemos parado es un plural que incluye a otras instituciones, incluye a todo el mundo. Hemos seguido llevando adelante los proyectos que teníamos, en mi caso, en la ciudad. Hemos seguido trabajando en todos los ámbitos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía, en el ámbito del deporte, en tantos y tantos ámbitos. Y no hemos parado ninguno de los proyectos que teníamos. Y lo hemos hecho en un ámbito con una recaudación impositiva, con unos ingresos que se vieron reducidos en un 20% prácticamente. La situación ha sido francamente difícil. Pero estamos, en Bilbao, en general, en Vizcaya, en Euskadi, somos de superar las dificultades. Los retos y las vallas están para saltarlas y para superarlas. Y es lo que hemos hecho. Tengo un empeño y es recuperar lo presencial. Y cuando digo esto, me pongo el primero. La atención del ayuntamiento tiene que ser presencial. Por supuesto que hay que avanzar en las nuevas tecnologías y por supuesto que la pandemia nos ha obligado a hacerlo de una manera absolutamente acelerada. Pero tenemos que atender presencial en el ayuntamiento, en la sanidad, en los bancos. Yo pienso mucho en mi ama y seguro que muchos de vosotros y de vosotras también. Eso es muy importante. Pero quiero terminar en positivo esta primera pregunta. En este momento, y es un momento especialmente difícil, porque a la pandemia, cuando ya enfocábamos una salida de la pandemia ordenada y quienes tenemos responsabilidades públicas, yo que llevo ya unos años en esto, nunca hemos tenido. Yo miro a mis concejales y concejalas y les veo contentos y contentas con el presupuesto que tienen. Teníamos un poquito de dinero, tenemos un poquito de dinero y los fondos europeos nos pueden hacer tener más dinero que el que pensábamos. Y en ese momento nos viene la invasión de Ucrania, el ataque, la masacre, el genocidio al pueblo ucraniano. Y hay que poner en primer lugar el drama humanitario que eso supone. Pero ese drama humanitario, además, va a tener consecuencias económicas y nos sumerge otra vez en una cierta incertidumbre e inseguridad. Pero os decía que quiero terminar en positivo. Y es el momento de recuperar la ilusión y la esperanza. Y es lo que siempre hemos hecho, superar las dificultades. Eskerrik asko, Juan Mari. De votre côté, Pierre, vous partagez quelques idées du maire de Bilbao? Comment? Pardon. Vous interrogez? Pardon, Oui. je ne sais pas, excusez-moi. Oui, alors, d'abord, je tiens à remercier mon collègue, monsieur le maire de Bilbao, pour la qualité de son accueil. Vous voyez, moi, je suis élu maire depuis 18 mois. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Et le premier voyage à l'étranger que j'ai fait, quand la crise Covid m'a permis de le faire, au bout de quelques mois, ça a été de venir ici à Bilbao. C'est une ville que je connaissais déjà, en touriste, et j'avais envie de mieux connaître. Et je remercie l'ensemble de l'équipe municipale et également des agents qui nous ont chaque fois très bien reçus et nous ont aidés, nous Bordelais, avec mon équipe, les adjoints qui m'accompagnent aujourd'hui, qui nous permettent de mieux connaître cette ville qui, je l'indique, est aussi pour nous une référence comme une ville qui a su se réinventer. Quand je parle de ville qui a su se réinventer, je pense que ça fait le lien avec les défis qui sont les nôtres à la suite de la période très, très difficile que nous venons de vivre avec la pandémie. Moi, j'ai été élu en pleine pandémie et je n'ai connu pratiquement, avec mon équipe municipale, que la gestion de cette pandémie. Et nous l'avons gérée tout en ayant, comme Bilbao, tout en ayant le souci
de donner suite à un certain nombre d'engagements électoraux que nous avions pris pour précisément changer cette ville de Bordeaux. Quand je dis que la pandémie nous impose un double défi, le double défi est le suivant. D'une part, réinventer un modèle urbain qui a largement prouvé pendant la pandémie ses fragilités, ses vulnérabilités. Et en même temps qu'il faut réinventer ce modèle urbain, il nous faut réparer la ville. Réparer la ville, ça veut dire quoi? C'est que la pandémie aussi a mis en avant des pauvretés importantes dans nos villes qui, à l'occasion de la pandémie, n'ont fait que s'aggraver. Donc cette pandémie a révélé l'incroyable fragilité et l'incroyable vulnérabilité de tout ce qu'on croyait être des valeurs sûres et des valeurs pérennes. Mais c'est vrai que dans l'histoire, les grandes pandémies ont toujours modifié l'urbanisme. Dans l'histoire, je pense, de votre pays comme du nôtre, il y a eu des changements sociétaux, urbanistiques importants qui ont fait suite aux grandes pandémies que l'on a pu connaître. Alors, cette crise Covid-19, elle a incontestablement révélé certains maux, certains défauts des espaces urbains. En particulier, on a été très interrogé sur la fin d'un certain nombre de pollutions. Quand on a bloqué la ville, il n'y avait plus de circulation, etc., les gens se sont rendus compte ici, chez nous, à Bordeaux, qu'on respirait mieux et que la ville d'avant Covid était une ville beaucoup plus polluée. Donc, ça dit, nous, on veut cette ville, on ne veut pas revenir au confinement, naturellement, mais on veut une ville moins polluée, on veut une ville moins bruyante. On veut aussi une ville où il y a moins d'inégalités sociales et spatiales. Ça a été flagrant chez nous de voir comme le découpage du territoire, même à l'intérieur d'une ville, révèle des inégalités spatiales qui sont quand même très, très, très préoccupantes. A également été questionnée la densité. On a eu tendance ces dernières années à beaucoup construire en densité. Alors, la densité est interrogée, mais surtout la qualité ou l'absence de qualité qui trop souvent suit cette politique de densité. Donc ça, c'est des questions qui nous sont régulièrement posées. Également, en matière d'urbanisme, ce qu'il va falloir revoir, c'est la polarisation fonctionnelle excessive des villes. Alors, le terme est peut-être un peu barbare, un peu technique, mais la polarisation fonctionnelle, c'est la spécialité par quartier. Nous, à Bordeaux, il y a le quartier des affaires, le quartier d'habitation, le quartier des restaurants, etc. Donc, une polarisation des quartiers qui ne correspond pas à ce que doit être une urbanité. C'est-à-dire qu'elle suscite d'abord un trafic automobile obligatoire, puisqu'il faut toujours se rendre compte. Nous, on a deux rives à Bordeaux de la Garonne. On a les activités économiques qui sont sur la rive gauche et on a les habitants qui sont sur la rive droite. Et on a des ponts, toujours plus de ponts et toujours plus bloqués. Mais maintenant, on se dit qu'il faut peut-être repenser la ville différemment, en mettant peut-être plus d'habitants sur la rive gauche et plus d'activités économiques sur la rive droite. Donc, une réinterrogation de ce que j'appelais cette spécialité fonctionnelle ou cette polarisation fonctionnelle des villes. On a également perçu, quand je parlais de vulnérabilité, c'est la fragilité également de nos écosystèmes urbains et des équilibres biologiques qui sont inhérents aux villes. Une ville comme Bordeaux, ces dernières années, a totalement sacrifié tous ces espaces de nature. On a construit partout. Nous, on avait pris un engagement de dire, on va, alors, je ne sais pas si chez vous cette notion est débattue ou non, nous, on avait milité pour le zéro artificialisation des sols. Zéro artificialisation, c'est-à-dire, on ne va plus construire sur des espaces de nature. C'est fini. On va construire sur des espaces déjà artificialisés, déjà urbanisés, quitte à construire un peu en hauteur, mais en tout cas, les derniers espaces de nature, on veut les garder et on veut en créer naturellement encore plus. Donc là, c'est un changement de paradigme. Donc voilà, je ne veux pas être trop long. Donc voilà ce que je voulais dire sur les premières leçons que nous avons tirées de cette crise. Et je dirais un dernier mot, mais on aura le temps d'y revenir, je pense, au cours des autres questions. C'est que pour nous, il faut favoriser ce que j'appelle un urbanisme de l'attention et un urbanisme du prendre soin. Et je crois que cette crise a largement révélé cette obligation qui pèse sur les élus des grandes villes. Merci. Merci, Pierre.
De vuestras aportaciones habéis mencionado la fatiga, la incertidumbre, las dificultades, los obstáculos, la fragilidad, la vulnerabilidad, también oportunidades en el sentido de la disminución del tráfico rodado que ha abierto otras posibilidades para las ciudades. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con que estamos haciendo frente a retos de carácter global. La pandemia es un magnífico ejemplo, pero sin embargo son las ciudades las que están siendo obligadas a dar la respuesta inmediata a esos retos globales. Parece que hay un papel protagonista de los entornos urbanos a la hora de hacer frente a esos retos. ¿Cómo vivís ese protagonismo? ¿Qué dificultades y qué oportunidades veis en ese rol preponderante, vamos a decir, que están adquiriendo las ciudades ahora? Bueno, yo soy de los que pienso que hablamos mucho del protagonismo de las ciudades y que, bueno, sin embargo, a veces, pues quizá no les damos el protagonismo que tienen. Mayoritariamente las cosas, si me permitís la expresión, ocurren en las ciudades. Si hablamos de la crisis ucraniana, donde mayoritariamente van a llegar los refugiados, es a las ciudades. Luego hay que prepararse para dar respuesta, ¿no?, a ese reto que se nos presenta, a retos que se nos presentan cada día. Y a veces, bueno, una pequeña reivindicación, a veces quizá no contamos con los recursos necesarios para afrontar esos retos que se nos presentan en las ciudades. Yo diría que con motivo de la pandemia hay una cuestión que tenemos que dilucidar. En la pandemia creo que hay dos valores que están en constante lucha, que son el individualismo por un lado y la solidaridad por otro. Seguramente me diréis, pero si ha habido entornos solidarios en los barrios, han generado redes, etcétera. Y es verdad, pero a la vez ha habido mucho individualismo. El teletrabajo, yo soy contrario al teletrabajo, no tengo ningún problema en decirlo públicamente. Ya sé que sería bueno para la movilidad, porque nos moveríamos menos, ya sé, eso ya lo sé. Pero creo que el contacto personal es algo que no podemos perder. El trabajo en equipo, el mirarnos cara a cara, el compartir los problemas y las soluciones. Entonces, individualismo y solidaridad están en lucha. A los niños y niñas les hemos enseñado, estos años, duermo todos los días con un andereño, les hemos enseñado que no pueden compartir ni el estuche, ni el lápiz, que no pueden compartir. Eso o se explica muy bien o eso tiene consecuencias. Entonces, depende de cuál de estos dos valores triunfe al final de esta pandemia, saldremos siendo una mejor sociedad o no. Y luego creo que hay otro elemento clave. Hablaba el presidente José Antonio Garrido al inicio de la exposición de lo importante que es la colaboración y que Bilbao Metropoli-30 es un ejemplo de colaboración. La colaboración es una de esas palabras que también utilizamos mucho y a veces ejercitamos poco. Yo quiero apelar, a dos tipos de colaboraciones. A insistir en la colaboración público-privada, que es una seña de identidad de las administraciones vascas, que nos ha ayudado muchísimo en todos los momentos y en este momento creo que sería especialmente importante. Y, por supuesto, a la colaboración pública-pública, que a veces no es tan fácil, Y creo que es muy importante insistir en esa idea. Colaborar es lo contrario de estar enfrentados. Y en esta sociedad muchas veces buscamos demasiados puntos de confrontación. La confrontación encuentra demasiados recovecos para instalarse entre nosotros. Y aprender a colaborar es aprender a construir proyectos compartidos.
y creo que es lo que necesitamos en este momento. Creo que es uno de los retos que tenemos. Por eso, menos individualismo, más colaboración, y es necesario que surja un mundo distinto, una sociedad distinta. José Antonio hacía referencia a un sistema económico distinto que esté formado por ciudadanos, ciudadanas y organizaciones distintos que estén educadas en el aprendizaje cooperativo y que estén cargados de madurez ética y madurez humana para hacer frente a los retos que tenemos. Creo que otra de las cuestiones más relevantes y que nos ha enseñado la pandemia, y es uno de los retos que tenemos, es el fortalecimiento de los servicios públicos. Si algo hemos aprendido en pandemia es qué importante es tener un buen sistema sanitario, qué importante es tener un buen sistema social, en definitiva, qué importante es sentirnos amparados por una administración que nos recoge y nos acoge en los momentos en los que más vulnerables nos sentimos. Y esa es otra realidad que creo que tenemos que poner en valor. Tenemos que aprender también el reto, y tenemos que hacer frente al reto de que los centros de producción no estén siempre deslocalizados. Ese es un reto importantísimo. Hemos visto lo que ha ocurrido simplemente con las mascarillas. Lo hemos visto. También es verdad que en muy poco tiempo fuimos capaces de reaccionar y empresas de aquí se pusieron rápidamente a hacer mascarillas. Pero descentralizar la producción simplemente por razones monetarias, por razones económicas, creo que no es una buena solución. Otro de los retos importantes, lo ha dicho Pierre y lo asumo yo, es el reto de los cuidados. El reto de los cuidados. Tenemos que ser conscientes de que somos una sociedad cada vez más envejecida, que eso es un logro social. No podemos hablar de que el envejecimiento es un problema, porque terminaríamos diciendo que los mayores son un problema, y el envejecimiento es un logro social, pero nos plantea retos, y uno de los retos que nos plantea es el reto de los cuidados en entornos sanitarios y sociales, y sobre todo en un entorno sociosanitario que cada vez va a ser más importante y que va a compartir más espacio. Y terminaré diciendo que en Bilbao, poniendo un ejemplo de colaboración, hemos sabido hacer las cosas de otra manera. Le veo a Xavier, concejal de la oposición. En la pandemia decidimos que éramos gente diferente, partidos diferentes, pero que teníamos que colaborar. Y juntos, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, fuimos capaces de poner en marcha, y todavía a día de hoy, en este año 2022, lo seguimos haciendo, un programa de hacer frente a la crisis en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito de las personas más vulnerables, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo de hacer las cosas, pues a veces de manera diferente a cómo le estamos viendo, sobre todo en otros lugares del Estado. Eskerrik asko, alkate. Colaboración público-privada, colaboración público-pública, servicios públicos, luchar contra la deslocalización de los centros de producción, cuidados. Pierre, ¿cuáles son las oportunidades y las dificultades de ese papel protagonista de las ciudades que comentábamos? Voilà. Alors, je partage entièrement le diagnostic que vient de faire mon collègue maire de Bilbao, notamment au début de son intervention, en disant que cette crise avait à la fois révélé l'individualité et la solidarité, ce qui n'est pas antinomique. Elle a imposé l'individualité en ce sens qu'effectivement certaines expériences de télétravail imposées se sont avérées comme étant plutôt malheureuses. C'est-à-dire que, vous avez raison de le souligner, les contacts avec les collègues, tout ça, ça fait partie du vivre ensemble, et être obligé de rester chez soi travailler, ça a été vécu assez douloureusement. Il existe heureusement une formule de télétravail à laquelle moi personnellement je suis assez favorable, ce sont les espaces de coworking, qui permet quand même d'avoir dans des petites unités, pas forcément au cœur de ville, ça peut être dans des villes moyennes, des espaces de travail pour des sociétés implantées ou des entreprises implantées dans les centres urbains et qui permettent de rétablir ce côté relationnel
de ce que doivent être les relations de travail. Donc, moi, j'y crois à ces espaces de coworking. En tout cas, nous, sur la métropole, nous favorisons ces initiatives. Sur la solidarité, on a découvert, à l'occasion de cette crise majeure, beaucoup d'espaces de grande pauvreté dans nos villes. Je parle devant un certain nombre de mes adjoints. Nous, au début de la crise, nous n'étions pas élus. Nous étions en campagne électorale, qui a été très longue à cause du report de nos élections municipales, mais nous n'étions pas élus. Et beaucoup de mes adjoints ici présents ont beaucoup participé à ce que nous appelons des maraudes, c'est-à-dire qui consistait à aller porter la nourriture dans certains quartiers de Bordeaux où les personnes sont en état total de grande pauvreté et où il y a eu une solidarité individuelle, associative, et des associations qui se sont montées à cette occasion pour aller vers les plus démunis dans nos villes. Et tout ça a donné lieu à une solidarité que j'ai trouvée assez exemplaire et qui a été révélée par cette crise. Donc ça, je trouve que ça fait partie des aspects bénéfiques. Après, la résistance aussi de nos sociétés, de nos villes, a beaucoup reposé sur, vous avez bien fait le rappeler, sur le service public. Il y avait une mode en France ces dernières années en disant les services publics, finalement, c'est un peu la France de grand-papa. Et on était un peu idéologiquement plutôt vers une vision qu'on qualifie chez nous de thatchérienne ou réganiste, ce qu'on appelle un peu l'État minimum, quoi. Que l'État ne se mêle pas de tout ça, le privé peut le faire à sa place. Je parle de l'hôpital et je parle d'un certain nombre de services publics traditionnels. Mais on a vu qu'à l'occasion de cette crise, on a bien résisté grâce à nos services publics. Et ça, je crois que c'était quand même un enseignement fort de cette crise et qui tord un peu le cou à ces tendances idéologiques autour de l'État minimum et du fait que l'État ne doit pas se mêler, en tout cas moins de certains secteurs. Donc ça, c'est un aspect, à mon sens, tout à fait positif de la crise. Et également, dernier aspect aussi révélé par la crise, c'est notre absence, on a réalisé d'autonomie. Regardez les masques. On s'est rendu compte qu'en France, on fabriquait pas de masques. On n'avait pas de masques en début de la crise. Pareil pour un médicament aussi fondamental que le paracétamol, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il vienne d'Inde ou de Chine. Que si l'Inde ou la Chine nous coupait le robinet, ne fournissait plus ce médicament qui est un médicament de base, nous étions totalement à la merci de ces grands labos pharmaceutiques internationaux. Pareil pour les vaccins. On a en France, on pensait avoir des laboratoires très performants sur la scène internationale, mais on a été incapable de produire un vaccin. De même, et je terminerai là-dessus pour faire le lien avec la crise ukrainienne, ce que nous devons travailler, nos villes et nos pays, c'est notre indépendance énergétique. Là, on est à la merci. L'Europe, vous le savez, c'est 40%, on dépasse 40% du gaz produit par la Fédération de Russie. C'est-à-dire que nous avons, pour avoir une indépendance politique, nous avons l'obligation d'avoir une indépendance énergétique plus importante que celle qu'on a. Nous, on essaie de favoriser au maximum sur Bordeaux les énergies renouvelables, les économies d'énergie à travers la rénovation du bâti ancien, c'est-à-dire des passeroles thermiques, que sont des immeubles anciens. Tout ça est le gage, d'une part, d'émettre moins de CO2, naturellement, on a l'obligation de le faire, mais aussi d'avoir une indépendance énergétique et donc une indépendance politique qu'à ce jour nous n'avons pas. Donc là, ça fait partie aussi des grands défis que nous avons à affronter dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Os voy a plantear ahora una pregunta doble, vamos a decir. Iba a preguntaros sobre los valores, porque me consta que en vuestras dos trayectorias profesionales ambos habéis apostado por los valores de la solidaridad y, como nuestro presidente comentaba al inicio de la sesión, también Bilbao Metropoli-30 desde 2006 apuesta por una estrategia basada en valores. Pero me habéis medio respondido en esta última pregunta sobre ese individualismo versus solidaridad. Entonces, os hago una pregunta basada, digamos, en intangibles. Por un lado, si queréis añadir algún concepto, alguna idea sobre ciudades de valores y cómo se trabajan los valores en el entorno urbano. Y también otro foco de intangibles que puede ser la creatividad y la cultura.
como elementos de atracción, de competitividad y también de calidad de vida y de sentido de pertenencia. ¿Qué nos podéis decir sobre estos dos elementos? Valores, creatividad, cultura. Bueno, a mí, en primer lugar, me gustaría destacar que yo nunca contrapongo desarrollo económico y cohesión social, ¿no? Cuando se dice que uno tiene una cierta trayectoria en lo social, parece que alguien podría interpretar, bueno, a esto de la economía, pues no le importa mucho, parece, ¿no? No, nada más lejos de la realidad. O sea, desarrollo económico y cohesión social, quienes trabajáis a diario conmigo, me lo oís constantemente, son dos caras de una misma moneda. Para nosotros, el desarrollo económico es imprescindible. Sin desarrollo económico no hay cohesión social. Ahora, también es verdad que si ese desarrollo económico lleva a no tener cohesión social, no nos vale. Un poco lo que decía José Antonio, hay que diseñar un nuevo modelo que tenga la centralidad puesta en las personas y en las necesidades de las personas, en salvaguardar al final la dignidad de las personas, estén en la situación en la que estén, ¿no? Y como decía antes, nadie seguramente conocemos monedas con una sola cara. O sea que desarrollo económico y cohesión social. Creo que es fundamental el empleo como elemento de cohesión social, probablemente el más importante, junto a la vivienda. Y en ese sentido, en Bilbao intentamos trabajar la vivienda social. Todavía a día de hoy somos la ciudad con la mayor tasa de vivienda protegida del Estado. No es una autocomplacencia, sino es un dato real que nos tiene que servir para seguir mejorando, ¿no?, en vivienda de protección social, ¿no? Luego creo que es muy importante el sistema de protección social que tenemos. No voy a insistir en él, pero creo que cuando falla el empleo tiene que haber un sistema de protección social que recoja a las personas más vulnerables y la atención a las personas más vulnerables estén en la situación que estén. Aquí hay una frase de Martin Luther King que me suele gustar recalcar, porque a veces tomar algunas decisiones en este ámbito no es fácil, ¿no? Decía Martin Luther King que la cobardía se pregunta si es seguro a la hora de tomar una decisión, que la conveniencia se pregunta si es político, que la vanidad se pregunta si es popular, pero que la conciencia se pregunta si es lo correcto. Y hay veces que tenemos que tomar decisiones que ni son seguras, ni son políticas, ni son populares, pero hay que tomarlas porque son las correctas. Y eso no siempre es del todo fácil. Y pasando al ámbito de la cultura, lo decíamos al inicio, lo decía José Antonio, la transformación de Bilbao tiene un inicio de carácter cultural, un inicio enormemente difícil, porque se hizo contra todo el mundo, y hubo una visión de unas personas que decidieron que había que hacer ese museo de cara a la transformación de Bilbao, ¿no? Y hoy seguramente estamos todos agradecidos a aquella decisión. Pero de ahí hemos dado el salto a que la cultura sea preponderante en Bilbao, que 365 días al año tengamos cultura en Bilbao. La cultura se ha democratizado en Bilbao. La cultura está presente en los barrios, la cultura no solamente está presente en el centro. Y es importantísimo que todo el mundo pueda disfrutar de la cultura. Una ciudad, una sociedad en la que la cultura es protagonista es una ciudad, una sociedad más crítica y mejor. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Y luego creo que la cultura nos debiera dar oportunidades de colaborar, ¿no? Burdeos y Bilbao somos viejos conocidos, colaboramos desde hace años, tenemos un convenio de trabajo en ámbitos determinados en el que creo que tenemos que profundizar, y uno de los ámbitos en el que creo que tenemos que profundizar es el de la cultura. Tenemos los museos, en Burdeos está la Meca, no me atrevo a decirlo en francés porque sería un horror mi pronunciación. Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, tenemos los museos de Bilbao, tenemos Azkuna Centro, que tiene sus similitudes con la Meca, y podríamos colaborar en itinerancia de exposiciones, ¿por qué no?, en préstamos, ¿por qué no?,
Lo mismo en el ámbito de las artes escénicas, ¿no? Que sería un elemento muy, muy importante. Podemos establecer sistemas de becas, unos hacia allí, otros hacia aquí. Podríamos hacer que en Cinebi, por ejemplo, hubiera presentación de cortos de Burdeos y que cortos bilbaínos pudieran ir a festivales de cine, ¿no? Y a ámbitos cinematográficos que se desarrollan en la Meca. Podríamos hablar de que compartimos una entidad como CGLU, Gobiernos y Locales Unidos, probablemente la mayor entidad de colaboración y de unión de ciudades en el mundo, y ahí, en ese seno, podríamos compartir nuestras inquietudes y internacionalizarlas, hacerlas más globales y compartir experiencias de otra naturaleza, ¿no? Y podemos hacer que la cultura sea un instrumento identitario para nosotros, muy importante, muy relevante, que sea un elemento también internacionalizador y que sea también un elemento de desarrollo económico. Eskerrik asko, Juan Mari. Pierre? Oui, alors vous abordez successivement trois sujets qui sont loin d'être antinomiques, mais au contraire, comme vous le dites vous-même, qui sont tout à fait complémentaires, qu'il ne faut pas opposer, à savoir l'économie, le social et la culture, qui sont intrinsèquement liés. Je les aborderai quand même successivement, commençant par le secteur économique. Une ville, pour se développer, a besoin d'un tissu économique fort. Nous considérons que notre responsabilité, ici, chez nous, à Bordeaux, consiste à accompagner le tissu économique, mais surtout accompagner le tissu économique vers sa mutation. Actuellement, de gros efforts sont faits par un certain nombre d'entreprises pour répondre à la crise climatique en essayant de décarboner leur process de production. Et nous, à Bordeaux, nous avons pour souci d'accueillir de préférence des entreprises ayant un impact positif sur le territoire, mais surtout un impact positif sur le climat, c'est-à-dire étant vertueuses sur le terrain des émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons un règlement d'intervention qui repose sur un certain nombre de principes, je dirais pas de contraintes, mais d'accompagnement du tissu économique qui est très demandeur et qui a compris que le monde d'hier est un peu derrière nous et qu'il convient de s'adapter à ce nouveau contexte international, et la compétition est forte entre des entreprises ayant choisi cette décarbonation. Nous avons aussi beaucoup privilégié depuis le début de notre mandature, c'est-à-dire depuis 18 mois, l'économie sociale et solidaire. Là, je suis venu avec mon adjoint, Stéphane Peffer, qui est un adjoint dédié à l'économie sociale et solidaire. Vous dire que c'est pour nous un secteur clé de nos priorités. Et ça l'est tellement, ou ça l'est à telle enseigne, qu'on a assez rapidement été récompensé par les efforts que l'on fait sur ce terrain-là, puisque, je vous le dis, Bordeaux a été choisi au mois d'octobre dernier, au mois d'octobre 2021, comme pour être la capitale du forum de l'économie sociale et solidaire. Jusqu'à présent, cette capitale était à Séoul, en Corée, et depuis le 1er janvier, elle a déménagé son siège social ici, enfin, chez nous à Bordeaux. Donc nous sommes la capitale du Forum international de l'économie sociale et solidaire. On considère que c'est déjà une récompense des efforts que l'on a fait sur ce terrain-là. Et ce titre fait que maintenant des entreprises de ce secteur-là cherchent à venir s'installer à Bordeaux. Alors, ça peut être des petites entreprises de type associative, mais il y a aussi des entreprises aussi plus importantes qui cherchent à s'implanter à Bordeaux en raison de cette reconnaissance internationale. Sur le social, nous avons un souci qui est un souci d'équité. Et c'est ainsi qu'on est en train de revisiter entièrement la tarification des services publics municipaux. Par exemple, quand je parle des services publics municipaux, la ville fournit ce que l'on appelle aux écoles, dans les écoles, ce que nous appelons la pause méridienne, c'est-à-dire le repas de midi et l'accompagnement, les distractions des élèves entre midi et 2. Donc ça, c'est un service municipal payant, mais nous avons eu le souci d'introduire des critères de revenus
pour avoir une ventilation importante des tarifs que nous pratiquons en fonction des revenus des parents d'élèves. C'est mon adjointe Sylvie Schmitt, et adjointe à la jeunesse et à l'éducation, qui a beaucoup travaillé sur ce terrain-là, et ça doit être voté au prochain conseil municipal. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas encore adopté, mais qui va l'être très rapidement. Pareil pour les crèches, nous avons des crèches municipales. Les conditions d'accès, on les a entièrement revues en mettant des critères pour que ce soit plus discrétionnaire ou, j'ai envie de dire, clientéliste, mais qu'il y ait des critères sociaux qui permettent de privilégier certaines populations pour accéder aux crèches. Pareil sur les transports publics urbains. Nous avons une tarification sociale. Chez nous, certains réclament la gratuité. Moi, personnellement, je suis hostile à la gratuité des transports publics. Je considère que des gens qui gagnent normalement leur vie peuvent payer 1,20 € un ticket de tram ou un ticket de bus. Par contre, il faut faire en sorte que ceux qui n'ont pas de revenus ou peu de revenus puissent bénéficier d'un tarif réduit, voire même la gratuité. Mais je suis contre la gratuité. Pour tout, d'abord parce que ça coûte très cher à la collectivité, donc ça réduit vos marges d'investissement de votre réseau de transport collectif, et puis je trouve que ce n'est pas équitable. Donc, on travaille beaucoup sur l'équité d'accès aux services publics municipaux et métropolitains. Alors, enfin, si vous voulez, le troisième thème qui est abordé, c'est la culture. Alors, la culture, nous avons du retard par rapport à Bilbao, je vous le dis. Pour nous, c'est une priorité de mandature. La dernière fois que je suis venu, j'ai longuement visité, on m'a fait visiter Guggenheim, mais je connaissais, je suis venu déjà à plusieurs reprises le voir, mais bon, ça reste pour nous une sérieuse référence, et puis surtout un pari très risqué qui a été pris il y a quelques années, et qui est quand même un pari tout à fait réussi. Alors, nous avons fait adopter très récemment ce qu'on appelle la feuille de route de notre politique culturelle, donc qui a été votée il y a quelques semaines par notre conseil municipal et qui repose, je vous dire brièvement ce que sont nos objectifs. D'abord, le premier, c'est soutenir la création artistique. C'est ainsi que la ville a redéfini les règlements d'intervention en matière culturelle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être une ville guichet, mais on veut être associé au projet culturel, donc une implication forte de la mairie, mais avec des conditions de réciprocité. Ensuite, favoriser l'accès aux événements et aux équipements culturels pour les artistes émergents. C'est ainsi que nous accompagnons l'émergence de nouveaux lieux de fabriques culturelles, et on a créé un dispositif spécifique de soutien pour ce que l'on appelle les artistes émergents. On a un fonds de 240 000 € à cette fin. Nous voulons également mettre à disposition des artistes de nouveaux espaces de pratique et de diffusion. C'est ainsi qu'on a le souci de transformer plusieurs sites en tiers-lieux qui mêlent emploi, activité économique, lien social, accès aux droits et création artistique. Et enfin, la ville souhaite favoriser la mutualisation et l'interconnaissance en soutenant et en provoquant des logiques de coopération entre les acteurs culturels. C'est un milieu un peu difficile, souvent les acteurs culturels un peu fermés. Mais nous souhaitons vraiment qu'ils travaillent entre eux, qu'ils mutualisent, qu'on ne paie pas, nous, 2 fois le même service, et donc il y a un gros travail de mutualisation avec des valeurs auxquelles nous sommes très attachés. Nous voulons que tout cela se fasse dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes, aussi bien dans la structuration des acteurs, c'est-à-dire des associations, que dans les programmations. Et également, deuxième facteur que nous cherchons à privilégier, c'est celui de la transition écologique. C'est-à-dire que la ville accompagne, par exemple, le projet d'une recyclerie culturelle qui permet, outre le recyclage d'éléments de décor, des costumes, éléments de scénographie, mutualisation des moyens techniques. Donc tout ça, c'est des propositions un peu fortes, un peu dirigistes, je dirais, que nous faisons à l'égard des acteurs culturels bordelais. Et nous avons aussi essayé de rétablir la confiance en disant une ville, elle a besoin de travailler en confiance avec les acteurs culturels. Et je peux vous dire que pendant la période de la pandémie et pendant la période de confinement, on a beaucoup aidé nos acteurs culturels qui ont beaucoup souffert à Bordeaux. Ça nous a coûté cher à nous aussi. On n'a pas augmenté les impôts non plus, donc ça nous a coûté cher. Mais je crois que les acteurs culturels nous sont reconnaissants de les avoir aidés à passer cette étape difficile. Et donc je termine en disant, nous souhaitons formaliser des coopérations culturelles entre Bordeaux et Bilbao. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, notamment avec, il y a le musée Guggenheim, mais
Bilbao ne peut pas être réduit au musée guggenais, mais on a vu qu'il y avait des tas de tiers-lieux basques qui pourraient servir pour nous d'étendard pour de nouvelles coopérations entre nos deux villes. Donc voilà, on est tout à fait favorable à ce type d'échange. J'ai tendance, je l'ai dit, mais je le redis ici, vous avez pris un peu d'avance sur nous, mais croyez-moi, on essaie vraiment de rattraper ce retard et on a vraiment fait de la culture l'un des marqueurs forts de notre mandat débutant. Merci, Pierre. Bueno, queda abierta entonces esa vía de colaboración entre las dos ciudades, favorablemente valorada por los dos alcaldes. Estamos justo en el tiempo que teníamos acordado para esta primera sesión de apertura institucional. Así que os voy a hacer una última pregunta y os voy a pedir casi una respuesta telegráfica, pero como este seminario se llama precisamente Metrópolis de futuro, sí me gustaría pediros un proyecto estratégico que tengáis ahora mismo planificado, que os gustaría sacar adelante, no tanto en el futuro lejano, vamos a decir en el corto plazo, que os haga especial ilusión realizar o conseguir. Y con esto nos despedimos. Bueno, con alguno que voy a decir lo del corto plazo, no sé, pero bueno, Zorrozaurre sería uno de ellos, claramente, como isla con usos mixtos residenciales y con un parque científico tecnológico del que en breve daremos noticias. Sería el impulso definitivo a la isla de Zorrozaurre, donde ya hay implantadas en estos momentos hasta 3 universidades y hay más de 800 chicos y chicas que van todos los días a la isla y ya se están construyendo también viviendas en la isla. Zorrozaurre como proyecto de presente y de futuro. Tren de alta velocidad, obviamente. Bilbao tiene que recuperar la competitividad y para recuperar la competitividad el transporte, la conectividad es un elemento claro de conectividad. Por eso que hablar en el corto plazo pues no me atrevo, como decía aquel, sobre todo con la experiencia que uno tiene, ¿no? Pero creo que hemos dado también los pasos importantes en este sentido. Y luego, ciudad del conocimiento, ciudad del talento, ciudad de la cultura. Y terminaré diciendo, para ser muy telegráfico, que todo esto no tendría sentido sin unos barrios que estén cohesionados, sin unos barrios que se sientan protagonistas de una ciudad. Suelo decir que Bilbao es como un puzzle de 40 piezas, si una pieza está mal, el puzzle está mal. Es que ricasco por la concisión y por casi más de que uno son varios proyectos. Pierre, ¿cuál es tu proyecto estratégico ilusionante? C'est difficile de n'en retenir qu'un. Je crois que c'est une vision de la ville. Tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait réinventer l'urbanisme et réparer la ville, je suis très attaché à ces deux notions qui se déclinent de la façon suivante. Nous voulons une ville apaisée. Et une ville apaisée, c'est une ville dans laquelle les habitants se réapproprient la ville, une ville pour nous qui est plus végétale, on a eu l'occasion d'en parler hier lors de nos ateliers de travail, une ville dans laquelle ce n'est plus une ville adaptée à l'automobile, comme ça a été le cas dans le passé, mais c'est à l'automobile à s'adapter à la ville, plutôt que l'inverse. Chez mon adjoint Didier Jean-Jean, qui s'occupe des mobilités de notre programme Bordeaux Grandeur Nature, qui est là et qui fait de gros efforts pour apaiser la ville, que nos rues ne sont pas des routes. Les rues, ce sont aussi des lieux de vie, je crois, chez vous plus que chez nous. Donc, nous voulons vraiment faire en sorte qu'à Bordeaux, on puisse davantage s'approprier la rue, qu'il y ait plus de piétons. Donc, c'est cette notion de ville apaisée, c'est-à-dire une ville plus verte et une ville favorisant les mobilités douces. Et également, un deuxième projet, c'est la notion de résilience alimentaire. Nous voulons favoriser les circuits courts alimentaires. C'est-à-dire qu'arrêter de faire venir des produits de l'autre bout de la planète, mais favoriser nos producteurs locaux. Et également, quand je dis locaux, j'ai envie de dire même très locaux, puisque nous avons un programme de fermes urbaines également sur la métropole et sur Bordeaux, pour produire localement. Nous avons une autonomie alimentaire dans une ville comme Bordeaux qui est extrêmement faible. Nous avons également la volonté de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Bordeaux est une ville très minérale et donc très chaude l'été. Donc pour ça, il faut beaucoup végétaliser et beaucoup revoir la façon dont les espaces naturels, je le disais dans ma première intervention, ont été sacrifiés. Et puis, un dernier point, puisque vous l'avez abordé, nous souhaitons un vrai rapprochement entre Bordeaux et Bilbao, mais un rapprochement aussi que je qualifierais d'infrastructures de transport et donc ferroviaire. Nous avons en France de grands projets
de LGV, c'est-à-dire des trains qui roulent à 320 km/h. Mais comme ça coûtait très cher, les trains roulent très vite, mais les projets roulent très lentement. Et nous avons actuellement un projet qui vient d'être acté, mais qui s'arrête à Dax. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on entend dire souvent, nous n'avons pas aujourd'hui une liaison transfrontalière entre Bordeaux et l'Espagne. Ce qui a été acté, c'est une liaison grande vitesse, j'ai envie de dire très grande vitesse, puis c'est 320 km/h, c'est beaucoup plus rapide que l'Y basque. 320 km/h, ça demande des voies dédiées qui coûtent horriblement cher. Donc pour ça s'arrête à Dax. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas une liaison ferroviaire qui viendra rejoindre l'Y basque, pas forcément à 320 km/h, 240 km/h, on sera à la même vitesse que votre Y basque, mais ça, on peut le faire, et je pense que c'est vraiment une urgence. Je pense que beaucoup de Bordelais pourraient venir dans la journée, Bilbao, visiter le Guggenheim, faire l'aller-retour en train. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher que la voiture, ça pollue moins, et puis c'est beaucoup plus confortable, mais on veut des trains, et rapidement, le défi climatique, c'est pas en 2035 ou en 2050, le défi climatique, c'est aujourd'hui. Donc le train, pour nous, c'est un des moyens d'éviter la voiture pour des déplacements, notamment entre les grandes villes. Donc moi, c'est mon projet qui me tient énormément à cœur, cette liaison ferroviaire. Donc nous, on viendra voir plus facilement Guggenheim, et vous viendrez plus facilement voir. On a de très beaux musées aussi à Bordeaux. Je ne suis pas un maire complexé, croyez-moi. On a de très beaux musées à Bordeaux. On a un musée des arts décoratifs et du design, un musée d'Aquitaine, le CAPC, un musée d'art contemporain, un muséum d'histoire naturelle. On a à Bordeaux, sachez-le, de très beaux musées. Donc je vous invite à venir en train, dès qu'on aura avancé, faire l'aller-retour à Bordeaux aussi pour découvrir un tissu culturel qui est actuellement en train de se rénover et qui est, je vous le garantis, très attractif. Merci beaucoup. Muchos retos compartidos y también muchas oportunidades de colaboración entre las dos ciudades, sin duda. Bueno, pues ailegatu gara saioaren amaierara, mila esker benetan zuen ekarpenengatik. Merci beaucoup de votre aportación. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup. Un aplauso para nuestros ponentes. Eskerrik asko. Y ahora, si os parece, vamos a afrontar ya las 4 sesiones temáticas de la mañana, mientras despedimos a nuestros 2 alcaldes. Y le voy a pedir a Charles Landry que me acompañe aquí en el estado. Charles Landry es experto internacional en temas de ciudades vinculadas con retos estratégicos, consultor, fundador de Comedia y escritor de varias publicaciones sobre estos temas. Y también le voy a pedir a Sis Canales, delegado institucional en Euskadi de Iberdrola y vicepresidente de Bilbao Metropoli-30, que nos acompañe aquí, porque él va a ser el encargado de la apertura institucional de esta primera mesa de trabajo sobre economía circular. Yes, Charles, thank you. Thank you for coming. Luego tendremos ocasión de escuchar a Tula Hosted, que es nuestra experta internacional, se va a conectar de manera telemática. Y, entre tanto, vamos a compartir el esquema de las jornadas que tenemos previstas hoy y que, en todos los casos, vamos a seguir la misma estructura. Habrá, por un lado, una primera parte institucional que va a dar el marco a la temática que vamos a abordar. Y luego estableceremos un debate con el experto o experta internacional que, bueno, pues en 2 casos se va a conectar online y en otros 2 casos será presencial. Sin más dilación, Asís, te agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo hoy por estar aquí. Me consta que hay un montón de problemas de agenda que hacían difícil que pudieras estar hoy con nosotros, así que el esfuerzo por nuestra parte está más que agradecido. Y si te parece, para dar pie a tu presentación, me gustaría que nos hablaras un poco de las oportunidades, de las dificultades que puede tener un concepto de economía sostenible como el que nos va a presentar Tula a continuación y un poco el papel de Iberdrola en ese impulso a esa nueva forma de economía sostenible. Muy bien, pues os cuento un poco lo que tenía preparado, ¿no? Tanori. Muchas gracias, es que recasco Idoia, gracias a Metropoli-30. Muchas gracias a José Antonio, que yo creo que ha salido acompañando a los alcaldes, pero yo no solo le doy las gracias por invitarme hoy a venir aquí, sino por su impagable dedicación a la asociación durante ya 30 años. Bueno, llevamos ya 2 años
en que los acontecimientos extraordinarios están marcando la agenda de las instituciones públicas, de las empresas y de los ciudadanos. Cuando parecía, con ciertas cautelas, que el COVID empezaba a poder gestionarse desde la normalidad, pues estalla esta cruel guerra de invasión, ¿no?, que vuelve a poner patas arriba la vida de muchísimas personas, pero también los planes de las empresas y, una vez más, las agendas de los gobiernos y de las instituciones públicas. En todo caso, creo que más que nunca, en estos tiempos de turbulencia, hay que esforzarse en mantener el foco en lo más estratégico, que lo inmediato y lo urgente no nos desvíe de lo fundamental. El mundo, la humanidad, parece que poco a poco se estaba alineando en la lucha, yo diría que por la supervivencia del planeta, en la lucha por una gestión responsable de los recursos naturales. En París, en 2016, en la Cumbre de Cambio Climático, pudimos ver por primera vez que prácticamente la totalidad de los países del mundo se alineaban en un asunto que era precisamente la lucha contra el cambio climático. Todos los países, incluidas las grandes potencias, aunque luego el devenir de los tiempos pues, ha vuelto a alterar las agendas, ¿no?, especialmente con la llegada del COVID. Se tuvo que poner en primer plano, lógicamente, ¿no?, la lucha contra la pandemia y, sobre todo, la superación, o también la superación de la crisis económica consecuente. Pero una cosa no debería despistarnos de la otra. Aún más, yo creo que el impacto de la pandemia sobre la humanidad debería grabarnos a fuego la lección de que todos los seres humanos habitamos en la misma casa y que somos interdependientes, y que el futuro en bienestar solo es posible si actuamos de forma concertada y decidida. Desgraciadamente, los acontecimientos bélicos, la invasión por parte de Rusia de Ucrania, demuestra que esta lección no la hemos aprendido todos. El concepto de economía circular que hoy se va a tratar es sin duda una de las herramientas que tenemos para, entre todos, encauzar el futuro de una forma más sostenible. Yo no me voy a detener en detalles de lo que hay detrás de este concepto, porque sin duda los expertos nos van a ilustrar a continuación sobre el tema. Pero sí quiero llamar la atención sobre esta idea de que el desarrollo sostenible del planeta o lo hacemos entre todos o difícilmente se va a poder conseguir. La economía circular supone un cambio estructural del sistema productivo y de consumo para afrontar la falta de recursos, el impacto ambiental, la creación de valor y el empleo. Supone un nuevo modelo económico de aprovechamiento de los recursos, diseñado para evitar la generación de residuos y fomentando la reutilización de los bienes y el reciclaje de los residuos que son inevitables. Pero me van a permitir que dedique unas palabras a la energía, en particular a su relación con la economía circular y a lo que desde Iberdrola estamos haciendo en esta materia. Las energías renovables son, sin duda alguna, un motor fundamental de la economía circular. Teniendo en cuenta el objetivo principal de la economía circular, el impacto de las energías renovables en la economía circular es fundamental, ya que es uno de los pilares de la descarbonización y descontaminación del medio ambiente, objetivo que ambas tendencias comparten. La integración de las energías renovables y la economía circular se sustenta en tres megatendencias: descarbonización y descontaminación, descentralización y energía distribuida y transformación digital. Si el rol principal se encuentra en el reemplazo de las termoeléctricas a carbón y gas para producir energía eléctrica, también una de las herramientas más importantes para la descarbonización y la descontaminación es la integración de las energías renovables en la extracción, producción, reciclaje, reutilización y reparación de bienes y servicios para hacer una transición hacia esa economía circular. El modelo energético de Iberdrola, que apuesta por la descarbonización y la electrificación de la economía, se alinea directamente con este concepto de economía circular, a través de una reducción drástica del consumo de combustibles fósiles y de las emisiones asociadas gracias al uso de recursos renovables. Esto se complementa con la mejora en la eficiencia, muy importante, el incremento de la vida útil de nuestros activos y la optimización de recursos y la maximización del aprovechamiento de los residuos. En nuestro plan de energía circular consideramos también nuestro papel primordial de influencia en nuestra cadena de valor. Así, tanto nuestros proveedores
cómo nuestros clientes forman parte del conjunto de actuaciones que realizamos para impulsar una mayor circularidad en la economía. Así, en Iberdrola priorizamos la contratación de empresas con sistemas de gestión ambiental e impulsamos con nuestros proveedores el ecodiseño, el análisis del ciclo de vida de los productos y el uso de los materiales de bajo impacto ambiental. En 2017 nos adherimos al Pacto por una Economía Circular que el Gobierno de España firmó con la Comisión Europea en el marco de la Estrategia Europea de Crecimiento 2020. Como parte de nuestra cultura de innovación y adelantándonos a nuestras necesidades a medio plazo, nos encontramos trabajando activamente junto con empresas y centros de investigación en la solución para el reciclado de asuntos tales como las palas de nuestros aerogeneradores o los paneles fotovoltaicos de nuestras plantas solares. Con nuestros clientes, tanto residenciales como industriales, estamos impulsando la electrificación de la movilidad, la electrificación de la movilidad y del calor, junto a una plataforma robusta de digitalización que permita mayor eficiencia energética y la reducción de los consumos. La invasión de Ucrania, que todos condenamos, enfatiza más que nunca la importancia de la seguridad y la autosuficiencia energética de Europa, objetivo que es plenamente compatible con la descarbonización. Ambos pueden alcanzarse acelerando el despliegue de nuestra capacidad renovable, aumentando las interconexiones y redes eléctricas para permitir la electrificación y maximizando la capacidad de almacenamiento de energía. En Iberdrola estamos dispuestos a asumir el papel de liderazgo en este proceso, tal y como hemos afirmado repetidamente en distintos foros internacionales. Y nuestros planes contemplan para los próximos años inversiones millonarias en energías renovables, sistemas de almacenamiento y redes inteligentes. Para acometerlos es necesario contar con marcos estables a largo plazo y eliminar cualquier obstáculo o cuello de botella al despliegue de las inversiones en las energías limpias, logrando un suministro eléctrico más limpio, más barato y más seguro en beneficio de todos los ciudadanos de las regiones de Europa. Los gobiernos deben evitar la tentación cortoplacista de medidas intervencionistas con efectos negativos sobre las energías limpias que impidan su desarrollo. Intentar solucionar el problema de sobrecostes de precios de la energía hoy, hipotecando el futuro de las renovables, sería un tremendo error. Si el problema es el gas, es sobre el gas sobre el que se debe actuar. Termino. Que la emergencia del corto plazo no nos lleve a tomar decisiones que nos desvíen del objetivo a largo plazo, que es el que nos garantiza a todos un futuro más sostenible. Eskerrik asko, muchas gracias. Bajo, ¿no? Sí, como quieras. Eskerrik asko, Asís, por poner el foco en esos retos de la transición energética y el papel de Iberdrola en ellos. Hi, Charles, how are you? Fine. Ok. Creo que tenemos en conexión a Tula. Me imagino que se va a conectar en este momento. Y mientras vemos a Tula... Hi, Tula. Good morning. Hi, Tula. Hello, can you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Ok, antes de comenzar el debate con Tula, Charles, a mí me gustaría que por favor presentes a Tula Schosted a nuestra audiencia. ¿Quién es ella? Who is Tula? That's a good question. She works for the Finnish Innovation Agency, the national agency, and that has been a pioneer in so many respects, not only what we're talking about today, and we also know that the city of Helsinki is a bit of a pioneer. And I've met Citra, but I haven't met you in person, and we've promised to meet in person very soon. So basically, they set up something called the World Circular Economy Forum, which is trying to focus on the issues that Iberdrola just talked about a minute ago. And what's very interesting is that you started it in Helsinki, the whole event, the forum, but you've also connected with other governments, the Canadian governments, and perhaps even here with the Basque Country, we don't know. So that's enough from me. Over to you, Idoia. Okay. Tula, la primera pregunta tiene que ver un poco con el marco general del trabajo de Citra. ¿Cómo impulsáis ese concepto de economía circular? Luego hablaremos un poco del foro que mencionaba Charles.
¿Qué nos puedes decir sobre vuestro trabajo y vuestros objetivos? Well, I'll take you back first to year 1967. There were many wars going on then as well. There were protests, for instance, against the war in Vietnam around the world. And in 1967, the Finnish parliament established Sitra as a gift celebrating the 50th anniversary of Finland's independence. I'm telling you this because the history of Sitra has a lot to do also with the history of the World Circular Economy Forum. So Sitra is a public future-oriented organization with the mission to build the successful Finland of tomorrow. Our vision is a fair, sustainable and inspiring future that ensures people's well-being within the limits of the Earth's carrying capacity. And we work directly under the supervision of the Finnish Parliament, but we're an independent public fund, so we're not in the budget of any ministry. But our tasks are stipulated by the law, so we're quite a unique animal in that sense. And currently, we work with 3 themes and dozens of projects, and all our work is funded by returns from investments of our endowment capital and capital investments. In Sitra's vision, the Finland of the future is based on a fair and competitive circular economy, a society that functions within the planetary boundaries and is therefore also secured for future generations. Finland's success in future will be based on top-level expertise and, above all, lifelong learning by everyone in Finland, which I love is the privilege of every Finn. We have free of charge education in Finland. And Sitra's vision is strongly built on the heritage of the Nordic Welfare Society and on the ideas of cooperation and success. But most of all, it's built on trust. The well-being of nature is the foundation of all life. We all know there are no jobs on a dead planet. Therefore, the loss of nature, the climate crisis, the overconsumption of natural resources, and the pollution of the environment, they're all issues of human destiny. And these challenges are interlinked, and they need to be addressed together. Also, as is well put, it's even though we are in stressful times at the moment here in Europe as well, we shouldn't deviate the urgent, let the urgent deviate us from the essential. That was very nicely put. I'd like to share some interesting figures that show what we're dealing with. According to IRP's Global Resources Outlook, 90% of biodiversity loss is caused by resource extraction and processing. And according to the Ellen MacArthur Foundation, that has done a lot of work in the circular economy scene, 45% of climate emissions are associated with making products. Also, OECD expects global material use to more than double in 2060. And European Commission's Eco-Design Directive says that product design is at the core of the circular economy. And the reason for that is that over 80% of all product-related environmental impacts are determined during the design phase of a product. Bear with me a little bit more longer with these figures, because I think they're important in understanding the magnitude of what we're dealing with. Last year, Circular Economy produced their latest annual Circularity Gap Report. And it says that by 2032, the circular economy can reduce our material footprint by 28%. EU has stated that the circular economy can increase its GDP by an additional 0.5% by 2030. 0.5% doesn't maybe sound like much, but that means it would be creating 700,000 new jobs in the process. And
Also, Accenture has estimated that the circular economy could generate 4.5 trillion US dollars worth of additional economic output by 2030. And 2030 isn't that far away from today. And why I wanted to share these figures with you is because they show that there's a wealth of information about the root causes, and solutions are also widely available. But however, building understanding and acceptance on a large scale is still in its infancy. And at Citra, we think that the circular economy is a tool towards a carbon neutral and more equal world, but that change doesn't happen by itself. We need to address the root causes behind the global crises. The change towards a circular economy is not only a wise move for well-being and competitiveness, but it's also essential for a sustainable future. Rather than producing more and more goods, in a circular economy, as is also said, we get more value from what we have, and we keep that value in the economy for as long as possible through smarter design, digital solutions, and a shift from owning products to using services. This shifting to a circular economy, that it calls for a fundamental change in the way we produce and use materials and goods. And one way to do this is to rethink ownership. Now, to come to your question, Citra's been working with the circular economy for quite some time already, and we're also pushing Finland forward to become a global forerunner in the scene. But at the same time, we noticed that it's not just about what one country does or what a single city does. We need the whole global community to join this mission. So far at Citra, we've developed many kinds of tools for the necessary transition. I can give you an example of 5 different types of tools, which actually also tell a lot about how Citra works. During the last 5 years, we've compiled the first national circular economy roadmap in the world. That was in 2016. It was built as a tool for change together with more than 1,000 stakeholders. Now this work has resulted into a strategic government program for advancing the circular economy in Finland. And based on what we learned during the process, we've also put together a guide to help countries start their journey towards a circular economy. Many countries, I think 20 in Europe alone, have followed suit and built their own circular economy roadmaps. And these will guarantee that the basics for building circular businesses are there. Second, we've developed and tested circular economy learning materials and courses together with all educational levels, with more than 70,000 Finnish children and young people learning about the circular economy during one school year. And many of these have been continuing as a permanent part of the institution's activities and curricula. Third, we've listed inspiring companies in the circular economy in Finland and globally, with great examples from different sectors and business models. So I encourage you to visit our website for these nice examples of how things can be, with a little rethinking, done in a more sustainable way. Fourth, we've created a global circular economy community around a collaboration platform. That's the World Circular Economy Forum that Charles mentioned, and that work has been done since 2017, but I won't be going into that much detail yet on that one. The fifth one that I wanted to share with you is that we've built tools for business and businesses to move towards a circular economy. For instance, our circular economy playbooks, which have been created together with companies and industries, with circular economy concepts, best practices, and tools. And these playbooks identify 5 circular business models that reduce the inefficiencies and create value for companies. These circular business models include sharing platforms. For instance, I think everybody knows car sharing clubs. There must be some in your country as well. Then there's product as a service. I can give you an example of a Finnish company called Turbo, which offers compressed air as a service.
The third one is product life extension. For instance, Valtra, a Finnish tractor manufacturing company, they recondition the old gearboxes of tractors, extending their product life by up to 30 years. The fourth one is recovery and recycling. For instance, infinited fibers technology allows wasted textiles to be reborn, and Betolar replaces cement with industrial side streams. And the fifth one are circular supply chains. And these playbooks have raised quite a lot of interest globally. And in addition to the Nordic version of it that we have also, actually the Basque Environment Agency is currently building a localized version based on Citra's playbooks. And I think I heard from my colleague that they'll be organizing workshops for small and medium-sized enterprises in the chemicals, machines, and industrial equipment sectors this year. And if I'm not wrong, the first one should be at the end of March. So thank you, Tula. I hope that gives you some kind of an idea what we do here. La verdad es que creo que nos has dado una visión muy completa de los objetivos y las iniciativas en las que Citra trabaja. Y después de la presentación de Asís, con los retos de la transición energética y todo lo que tú comentas, me cuesta pensar que haya personas que no vean la necesidad de este cambio de paradigma económico, pero estoy segura de que también hay muchos obstáculos en la labor que estáis impulsando desde Citra. ¿Dónde están surgiendo las dificultades para avanzar en ese cambio de paradigma de la actividad económica? Porque estoy segura de que tiene que haberlos. Well, you're right. And although I love to talk more about solutions than problems, but like all big shifts in society, transitioning to a circular economy requires everyone in society to participate in the change. And the current linear economic model has really distorted our view on resources and materials. The Earth Overshoot Day comes earlier each year, and way too many products are built from precious raw materials just to be used for a very short time and then discarded as waste. And that's just plain stupid, and it's not sustainable as we only have one planet. However, obstacles that we've noticed is that, for instance, many subsidies still support the use of wasteful fossil fuels. And I think Asís put it nicely that renewable energy is, from that point of view, very fundamental driving force of the circular economy. Also, there are not enough encouraging regulations and incentives that ensure that the value of material stays in the economy. But still, on the other hand, there are a lot of things that are already going into the right direction, and I think we should put all our efforts in trying to push these forward as much as we can. For example, the EU Circular Economy Action Plan, it sets a clear course with its sustainable product policy framework, aiming to make sustainable product services and business models the norm in Europe. And for instance, I love the idea of having the right to repair, as now we have the right to buy new stuff every couple of years just because things are designed in a way that they can't be repaired. Okay, thank you, Tula. Otra pregunta, ¿el modelo nórdico que estáis impulsando desde Citra, crees que es replicable en otros lugares? Vamos a pensar en Europa. ¿Podría ser replicable en Bilbao, en Vizcaya? Well, as I said, as I described how Citra has been built, we seem to be quite unique in that sense that we have the connection to Parliament, but we have the independence from the funding side. And that's quite unique, even globally. We operate as an independent public fund, but we have direct contacts to Finnish Parliament and ministries and are pretty well connected within the whole society here in Finland. So what we do is we look at future perspectives and then try to see what needs to be done to build a successful future. And
we have a very broad scope. We work, for instance, from the themes that we address at the moment. We work on data, we work on democracy, we work on sustainability solutions, and we also provide societal training. For instance, Sitra has trained all members of the parliament here in Finland on how to address economical issues for a very long time already. And I think one of the key ingredients in Sitra's work is that we always work together with local partners and with global partners. So that's one key element that we have, and that is definitely something that can be done also anywhere else in the world. And I think our motto says it loud and clear. Sitra's motto is that the future is built together. And I know that there are some organizations that work in similar ways that we do. For instance, in the UK, there's Nesta, and in Chile, there's Fundación Chile. So there are plenty of other organizations whose work you can also have a look into, and with whom you might want to collaborate in building your future. And I think especially those in Spanish-speaking countries might be of interest to you, because they probably have some other similarities in their culture as well. Quería preguntarte, tú hablabas de algunos números que hablaban de la potencialidad que tiene la economía circular, pero ¿hay algún tipo de incentivos fiscales especiales que apoyen? Lo digo porque en Vizcaya nosotros tenemos también esa capacidad fiscal que podría ser interesante. ¿Qué mecanismos de incentivos existen que pueden apoyar un poco esa transición? Well, there are more and more funds. If you look at where companies get their funding from, more and more funds are setting ESG goals, ESG meaning environment, sustainability, and governance. And circularity is one efficient way of addressing these. There are already several funds that have specialized in circular economy investments. For example, Circularity Capital, that invests in growth companies. And I think BlackRock invests in publicly listed companies, especially in the circularity scene. And actually almost all funds have already invested in some circular companies, so it's not so much of a niche in that area anymore. In Finland, municipalities and cities, they promote significant circular economy projects. And I mean, we could do a lot more. Also, as I said, Sitra is also encouraging and sparring Finland in having more ambitious goals also in their cities. But as I said, these strategic program to advance the circular economy that our central government has, that's also a key element, because through that we can guide, for instance, funding that the Ministry of Employment and the Economy has here to more circular projects. And companies are also actively implementing circular economy solutions here in Finland. Already 13 industry sectors have drawn their roadmap to carbon neutrality. But there's still a lot of work ahead of us, as the change needed is very comprehensive. And it's not just happening in Finland. There are central governments also elsewhere that have been promoting the circular economy. And as you mentioned, tax incentives. I know that in Sweden, for instance, there's been a discount on value-added tax for repair services. I'm not sure how much that has been used and if it's still at use, but I think it shows a very, very good way of thinking in taxation differently. But to help accelerate the transition, we really need to rethink financial flows in support of a carbon neutral circular economy, and we need to set the right rules of the game. So policy is also key. So talk to your politicians and demand that you get such policies that can allow circularity to flourish. And as I mentioned, the EU Circular Economy Action Plan, with its framework for sustainable product policy, that it already sets a clear course
also globally for others to follow suit. And I think it's a great idea to make sustainable product, services and business models the norm in Europe and not the exception as it is now. And I know there are also other initiatives that contribute to the same goal. For instance, UNDP has a biodiversity finance initiative in 40 countries. So there are a lot of local and global collaboration efforts that can help also your transition. The future is built together. Has mencionado esta frase. ¿Cómo se involucra a la ciudadanía también? Hemos hablado de las decisiones del sector público, el sector político, ¿no? En ese tipo de medidas que acompañan la transición. ¿Y qué ocurre con la ciudadanía? ¿Cómo se involucra ese cambio de mentalidad? That's a very important thing that you mentioned, because everybody really needs to be throughout society involved in this transition. And what we've been doing is we've been communicating to citizens through a wider perspective of sustainable lifestyles. As we all know, habits are hard to break, and it's not easy to change your lifestyle, even though you would know that your carbon footprint is way too big. So first, you need data. And we've conducted surveys on how sustainably Finnish people live, what kind of emotions, for instance, climate change evokes among them. We've also compiled information on the environmental impacts of everyday life and organized development programs for companies and non-profit organizations. And well, I think we must have done something right, because although we're a small country with just 5.6 million people, Sitra's lifestyle test that gives suggestions for lowering your carbon footprint, it has already been made for more than 1.2 million times. And thousands of Finns have made their own plans for reducing their carbon footprint. Also, companies have done that. And this work is now spreading to 8 European countries, including your neighbor Portugal, under the EU Horizon 2020 project called Positive and Sustainable Lifestyle, in short, PS Lifestyle. And Sitra is leading this project with 16 organizations contributing to the work. And it's an EU Green Deal project to create an inspiring tool that European citizens can use to build sustainable lifestyles. And what it will deliver is a locally customizable online service that can be used to encourage citizens to take part and give examples of what they can do in their own life to make their lifestyle more sustainable. So those are some examples. Charles, any question that you perhaps want to ask Tula? Well, just one tiny question about the World Creative Economy Forum. You said you're always collaborating internationally. Are you thinking of making it, I don't want to say a global movement, but where you are a bit of an engine and motor for that? Are you intending to do that? Well, we all know that circularity already is a global movement, and we are really happy and grateful that Finland and Sitra have been able to facilitate this shift. When we first created the first World Circular Economy Forum in 2017, as Finland turned 100 years and Sitra 50 years old, we wanted to give back to Finland and the whole world by creating a sustainable event as a platform for global high-level discussion on the circular economy free of charge. We thought we might attract some hundreds of participants, but we got more than 1,600 from nearly 100 countries attending the first WCF already. The next year, in 2018, WCF went to Japan, and in 2019, back to Helsinki again. And by then, the number of participants was already over 2,200. Now, we all know what happened in 2020 with the global pandemic, and we were going to go to Canada then, but we didn't want to lose the moment and cancel. So instead of canceling, we went fully online. And as it turns out,
This opened doors to many more who could now join the event and inspired more than 4,300 participants from 143 countries to join. And last year, we had two big events. We had WCF plus Climate with the Netherlands in April, addressing specifically what should be done in the climate sphere and how, for instance, climate negotiations could better take into account what's happening in the circular economy scene and use the circular economy solutions in also providing solutions for solving the climate crisis. And then we had the main event with Canada in September, and the attendance number is growing all the time when we take also the third day of events that was organized by partners during the WCAF 2021. We're talking about almost 30,000 already, so I'm really overwhelmed about that. Now, this year's main event, World Circular Economy Forum 2022, will be held for the first time on the African continent in Kigali, Rwanda, and online. Now, the forum dates will be announced later, but at the moment we're looking into early October, so stay tuned on more information on that one. And of course, there are WCF side events that can be organized throughout the year all over the world. So yes, we're really excited and overwhelmed with the huge interest that the global community has shown to this collaboration platform. And I think it's really important that we have also a lot of regional coalitions taking circularity forward. There are ones in Latin America, there are in Northern America, there's in the African Circular Economy Alliance and African Circular Economy Network, and many others that are putting this important work together and collaborating with a lot of other local and global partners to make it into reality. I think, there's some really interesting points that come up there. I mean, shall I just say 5 that came into my mind as you spoke? Yeah, I was thinking that we are reaching the end of the session, and I would like for you to have a summary of the main conclusions of Tula's speech. Well, what she said was very rich, but what I took 5 things out of this. One, that concepts can be powerful, and the idea of circularity. Circular is a lovely word, it feels rounded and so on, so even the concept is powerful. Secondly, I think the way Tula described this was so clear. You take, make waste to recover, recycle, repair, renew. I mean, I just think communication is incredibly important in how one just gets these key words in one's mind, because ultimately it's about behavior change. The third thing I thought was really powerful, and I know you were worried about giving so many facts, Tula, but I remember Circular Norway, the lady who runs that once told me that in the cars of Europe, there is 40 tons of gold, which is wasted. It's in the circuitry boards and all of that. And the value of that, I don't know, is 10 billion euros. It might take only 6 billion euros to recover it. So facts, I think, can be really iconic. So you told us some really iconic facts. The fourth thing that I thought was really interesting was this idea of moving, we have to repair planet A, but how you're preparing for a planet B. I like the way you described from planet A to planet B. And the fifth thing that I thought was really important is the thing about regulations and incentives and the right to repair. I remember 6 months ago, there was something that was so small on my fridge, yes, one little thing. I couldn't get it anymore because my fridge was 12 years old. My fridge was nearly 1.90 meters, so I had to throw away a 1.90 meters fridge because of one tiny little thing. So the right to repair is a brilliant law. Thank you. Okay, thank you, Charles, for this summary. Let's hope planet at A and B is the same one. Yes. There is no option. Yes.
Thank you very much, Tula. It's been wonderful to have you there, not in Bilbao. Let's hope we have future chances of being in contact, and thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Y si os parece, vamos a abordar ahora la segunda sesión temática de la mañana sobre turismo creativo. Detrás de esta habrá un pequeño break y le voy a pedir a Ainara Basurco, diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya, si nos puede acompañar para la apertura institucional de esta mesa, en la que nos va a acompañar Greg Richards online. Ainara, ¿puedes intervenir? Sí, si quieres desde el atril, como prefieras. Te voy a hacer una pregunta relacionada con la estrategia Bilbao-Vizcaya de Turismo 2030, en la que Bilbao Metropoli-30 también ha colaborado desde el BBAG, porque nuestro ponente experto internacional va a hablar de las nuevas, digamos, versiones de turismo transformador, y creo que nosotros apostamos por esa experiencialidad en destino dentro de esa estrategia de Bilbao-Vizcaya. Me gustaría que compartieras con la audiencia un poco las líneas generales de esa estrategia de turismo para el 2030. Eskerrik asko. Oso ondo. Bueno, egunon guztioi, lehenengo eta behin, eta eskerrak Bilbao Metropoli-30ari, ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Uste dute nazioarteko izaera daukan ekitaldi hau benetan dela interesgarria. Izan ere, hausnarketatik eta prospekziotik edaten du eta aukerak ematen digu oraina eta etorkizuna, lurraldearen oraina eta etorkizuna, horren inguruan reflexionatzen eta definitzen. Da, kasu honetan, baita ere ideiak jasoko ditugu turismoari dagokionez. Decía que agradezco muchísimo a Bilbao Metropoli-30 que me haya invitado en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya a participar en este evento, que bebe de la reflexión, de la prospección, para que de aquí extraigamos conclusiones interesantes que nos ayuden a diseñar, ¿no?, nuestro territorio, y en este caso con temas relacionados con el turismo. I'm very grateful to Bilbao Metropoli-30 for inviting me to this international seminar. I believe that the work you are doing in terms of reflection and foresight with top-level experts is very important for our territory and for shaping the present and the future. It's a real pleasure for me to be able to share this space with people of recognized experience in different areas. Thank you very much, Idoia. Y con el fin un poco de acabar respondiendo a la pregunta que me hacía en principio Idoia, por contextualizar un poco y pensando también que puede haber oyentes que no conozcan tanto a la Diputación Foral de Vizcaya. Yo represento al Departamento, como saben, de Promoción Económica, un departamento que tiene una hoja de ruta marcada por el Plan de Legislatura 2019-2023, en el que el reto que nos marcábamos es avanzar en ese proceso transformador ya iniciado para posicionar nuestro territorio como un territorio emprendedor, innovador, con talento, atractivo, conectado y equilibrado. Esas son las palabras: emprendedor, innovador, con talento, atractivo, conectado y equilibrado. Y en el año 2022 también, después de 2 años en los que hemos tenido además que llevar en paralelo diferentes tipos de actuaciones, pero manteniendo las bases, especialmente ponemos también el foco en avanzar en lo posible en las grandes transformaciones en las que estamos inmersos. La transformación digital, la transformación verde, y siempre apoyándonos en las palancas de competitividad que son la innovación, la internacionalización o la cooperación. Siguiendo con esta contextualización un poquito y para acabar hablando del turismo, el Departamento de Promoción Económica tiene diferentes líneas de actuación. Una de ellas tiene que ver con el emprendimiento, que como muchos ya conocéis. Un emprendimiento innovador y para lo cual presenta una amplísima gama de programas de ayuda, servicios, posibilidad de participación de diferentes fondos, y que nos marcamos como objetivo fundamental es incrementar
incrementar el número de iniciativas emprendedoras innovadoras para que podamos renovar nuestro tejido empresarial. Necesitamos más y mejores proyectos empresariales innovadores. Y en este sentido, pues bueno, contamos con un proyecto estratégico, el B-Accelerator Tower, ubicado en la Torre Vizcaya, cuyo reto fundamental será fundamentalmente atraer talento innovador al territorio. Segunda línea de actividad tiene que ver con las pymes, con la competitividad de las pymes, para los cuales presentamos también una amplia gama de programas, servicios, posibilidad de invertir a través de diferentes fondos. Y en este caso se trata de apoyarles en las palancas de competitividad a nuestras pymes y en avanzar en las transiciones en las que estamos inmersos. Tenemos también fortalezas importantes en el sector energético, sector de automoción o movilidad, con sectores incipientes como puede ser también la Silver Economy, etcétera. Bueno, pues ahí contamos también con proyectos estratégicos que impulsamos, que ya conocerán muchos de ellos, el Automotive Intelligence Center o el EIC, el Energy Intelligence Center o el Nagus Intelligence Center, el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica. El territorio cuenta con proyectos estratégicos potentes que nos permiten generar esas plataformas colaborativas para avanzar en I+D+I y mejorar el posicionamiento de nuestras empresas. Quisiera destacar también la actividad que desarrollamos con un sector importante para Vizcaya, que es el comercio, en colaboración siempre con las asociaciones de comerciantes y poniendo en foco en sus principales puntos críticos, que hoy en día yo resumiría básicamente en tres, que son la digitalización, la necesidad de innovar en nuevos modelos comerciales y el relevo generacional. Y todo este trabajo que se hace con diferentes sectores, siempre desde el punto de vista del equilibrio territorial. Vizcaya equilibrada, la capital y sus comarcas, que haya un flujo de actividad, de negocio para mantener el empleo en todas las comarcas, porque esta es la clave para la calidad de vida de todas las personas. Y el cuarto eje es, y ya voy al tema, es turismo. Turismo y promoción exterior. Y como decía bien Idoia, acabamos de sacar del horno el nuevo plan estratégico. Nuevo plan estratégico Bilbao-Vizcaya, estrategia de turismo 2030, liderado por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, pero, y destaco, con la participación de más de 250 agentes que conforman el ecosistema turístico de Vizcaya, en la que están presentes las diferentes asociaciones, las empresas públicas y privadas, los partidos políticos, etcétera, diferentes agentes que configuran toda la cadena de valor del turismo. Y es una estrategia claramente en clave de cooperación, digitalización y sostenibilidad. La estrategia está presidida en todo momento por un compromiso claro con el desarrollo sostenible, tanto de la perspectiva medioambiental, económica como social. Las tres perspectivas están presentes en la estrategia y además es un compromiso firme, medible y evaluable, con indicadores específicos ligados a las ODS. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues bueno, la misión que nos hemos marcado en cuanto al posicionamiento que aspiramos, os lo voy a leer, que esta es un poco la que resume también un poco el grueso de lo que es la estrategia de turismo. Bilbao-Vizcaya se posiciona como un referente internacional del eje atlántico, único por su identidad propia, diversidad y capacidad de transformación. Apuesta por el desarrollo sostenible del turismo, fomentando el equilibrio territorial y el bienestar de las personas mediante un ecosistema turístico cooperador. Bilbao-Vizcaya apuesta a ser un motor de atracción de visitantes y de talento, generando impacto socioeconómico en todo el territorio. He destacado referente internacional. Queremos ser referente internacional. Nuestros elementos de posicionamiento claros son nuestra identidad, diversidad y nuestra capacidad de transformación. Apostamos por desarrollo sostenible, equilibrio territorial, bienestar de las personas, con un modelo de gobernanza cooperador, y queremos atraer visitantes y talento para que generen impacto socioeconómico en el territorio. Detrás de esta misión hay una serie de principios claros. El primero y fundamental, la cooperación. La cooperación entre todos los agentes del ecosistema del turismo,
Consolidar el modelo de gobernanza actual y fortalecerlo es uno de los puntos críticos. Segundo principio, orientarnos a las experiencias, lo decía Idoia, a las experiencias de las personas. Pero cuando decimos experiencias de las personas, nos referimos a los visitantes, a los turistas, a los excursionistas y a nosotros, a los residentes. También que nos sintamos orgullosos de recibir gente y que disfrutemos de la experiencia de compartir con otras personas. Igualdad y diversidad como valores clave de una estrategia turística plural e inclusiva. Cuarto principio, responsabilidad y sostenibilidad. Integrar la sostenibilidad como elemento transversal en la gestión del destino, contribuyendo a ese crecimiento sostenible del tejido empresarial, a la mejora del bienestar de las personas y, como no puede ser de otra manera, a la conservación del planeta. Otro principio es la digitalización y la inteligencia turística. Se trata de transformar también digitalmente el destino y el sector y consolidar un modelo de inteligencia propio que nos permita disfrutar de una mejor experiencia turística. Y finalmente, como no podía ser, la innovación y la creatividad. Impulsar la innovación y la creatividad como palancas clave para fortalecer la competitividad de los agentes del ecosistema. Y con este marco, 7 objetivos muy claros. Impacto económico, impacto socioeconómico. Tenemos que recuperar primero ese 5,3% de peso del sector turístico sobre el PIB y luego crecer de manera sostenible. Segundo, para lo cual es fundamental, mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial turístico. Tercero, atraer visitantes y desarrollar el destino de forma equilibrada y sostenible. Cuarto, consolidar ese posicionamiento internacional y reforzar la imagen del destino con las claves que he comentado. Quinto, mejorar la experiencia y la satisfacción de todas las personas, como decía, de todas las personas, transformar el destino digitalmente y reforzar el ecosistema con un modelo de inteligencia turística que nos facilite la reflexión y la toma de decisiones. Y todo este despliegue, el despliegue de todos estos objetivos, lo haremos en actuaciones que se engloban en 3 grandes áreas. Una que tiene que ver con lo que es el desarrollo, el eje de desarrollo. Aquí incorporaremos todas las actividades que tienen que ver con el diseño, la adaptación y la preparación del destino, para adecuarlo a las necesidades que pueden tener los visitantes, utilizando iconos de referencia, por una parte, pero también poniendo en valor la calidad que ofrecen las empresas y otro tipo de agentes que intervienen también en esta cadena de valor. Hemos identificado 13 productos, digamos, prioritarios y luego una amplísima batería de productos secundarios que irían en combinación. Productos prioritarios, rápidamente, por nombrar alguno. Por supuesto, la Metrópoli, Bilbao y su Metrópoli. La cultura, otro producto prioritario. El chacolí como producto gastronómico, pero también la gastronomía en su conjunto. El patrimonio de la humanidad. Tenemos elementos que son patrimonio de la humanidad. La costa, la más marinera y la más insólita. Los parques naturales y la naturaleza y los paisajes en general. La arquitectura, la vanguardia y el diseño. Y como elemento transversal en todo momento, la identidad vasca, que será un producto transversal. Y entre los secundarios, pues bueno, una lista que se va aumentando constantemente porque tenemos muchísimo que ofrecer y enseñar en esa combinación entre Bilbao, la costa y el interior. En el eje de marketing incorporaremos todas aquellas acciones que tienen que ver con acercarnos a ese público objetivo. Un marketing personalizado, que sea capaz de ofrecer mensajes acordes a las necesidades e intereses que puede tener cada tipo de visitante, adaptando la comercialización a cada grupo de interés. ¿Cómo vamos a elegir los grupos de interés? Pues bueno, con criterios sencillos como son la proximidad. Durante la pandemia hemos incrementado mucho el turista estatal. Hay que mantener el turismo interior y el turismo estatal. Criterios, por tanto, de proximidad, de conectividad. La conectividad del aeropuerto de Bilbao es crucial si queremos ser ese referente internacional. La rentabilidad, que nos puede aportar también esos grupos de interés y, cómo no, pues bueno, aprovechar también momentos de oportunidad que puedan surgir.
Y el tercer eje, que engloba también actuaciones que nos permiten desplegar los objetivos de la estrategia, es la gobernanza, y es fundamental. El BBAG, Bilbao Vizcaya Action Group, se ha consolidado ya, es un modelo de éxito para la cooperación en el ámbito turístico, que está conformado por agentes públicos y privados. Hay que reforzarlo, hay que mejorarlo, con nuevos agentes y con nuevas dinámicas. Tiene que ser ese punto de encuentro que es referente para fomentar esa actividad público-privada, para desarrollar líneas de trabajo conjuntas, también para asesorar permanentemente en materia turística, para mejorar la competitividad a nivel territorial, y también un agente clave para difundir y compartir la visión estratégica con todos los agentes del ámbito turístico para garantizar la cogobernanza del destino. Por tanto, decía, marketing, desarrollo y modelo de gobernanza. Y siempre, lo que decía antes también, sin olvidar el equilibrio territorial. Bilbao, la metrópoli y las comarcas de Vizcaya. Y para ello vamos a desarrollar corredores turísticos que vinculen diferentes elementos turísticos con ese objetivo finalista también de incrementar la estancia media, las pernoctaciones y, por tanto, también el impacto en la actividad económica y en la competitividad de las empresas. Este plan estratégico, y voy terminando, prevé, como no podía ser de otra manera, dos escenarios. Nos hemos situado al 2030, pero está claro que tenemos todavía un par de años de recuperación de lo que hemos perdido respecto al 2019. Por tanto, se dará prioridad también a determinadas líneas de trabajo que nos permitan cierta recuperación. Pero sin olvidar que en paralelo vamos también reforzando objetivos relacionados con este posicionamiento que aspiramos. En tanto que el título un poquito de este espacio de reflexión se llama también turismo creativo, bueno, hay comentar también que si bien el turismo lo concebimos como una herramienta de desarrollo territorial, fundamentalmente también, ¿no?, de actividad económica y de desarrollo territorial, que también se apalanca sobre las diferentes fortalezas que tiene el territorio en su conjunto. En este sentido, no podemos olvidar tampoco todo lo que tiene que ver con las industrias creativas y las industrias culturales. Y, bueno, este plan estratégico también, bueno, tendrá en paralelo esa visión recogida en otra estrategia que también cuenta este territorio, que es Vizcaya Creativa, para el impulso de las industrias creativas, la moda, el sector audiovisual, los videojuegos, el diseño. Bueno, pues por tanto, y de la misma manera que se apoya en esa estrategia de Vizcaya Creativa, también en otras, porque debe contribuir esta estrategia de turismo, como decía, a la atracción de visitantes, pero también a la atracción de talento y a reforzar el posicionamiento de Bilbao y de Vizcaya a nivel internacional en torno a nuestras principales fortalezas. Y sin más, pues bueno, encantada de escuchar ahora al experto para que, bueno, también nos inspire para que podamos mejorar nuestro trabajo. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Ainara. Bai. Greg, voy a hacerte la primera pregunta, que tiene que ver con esa visión que tienes de lo que tú llamas turismo transformacional, ¿no?, en el que las personas que visitan otros lugares no son consumidores pasivos, vamos a decir, sino que de alguna manera generan las propias experiencias que viven en destino. Y también hablas del turismo creativo 4.0 o turismo cultural 4.0. ¿Podrías compartir con nosotros, con nuestra audiencia, en qué consisten esos conceptos de turismo transformacional y turismo cultural 4.0? Yeah, I think we're getting a bit confused on terminology here. I will tell you about cultural tourism 4.0, which is different, in my view, from transformational tourism. Basically, what we've seen in recent decades is a change in the nature of cultural tourism from the original, if you like, grand tour type tourist who was consuming high culture, visiting museums and monuments. And with the democratization of tourism after the Second World War, we saw growing numbers of tourists. We saw
growing numbers of cultural attractions and events being developed. And so we got the development of cultural tourism 2.0, which was mass cultural tourism. And in particular, destinations were using this kind of cultural tourism to power the economic motor of the city. Then we got into, if you like, the postmodern phase, where there was increasing enabling of the productive side of the creative industries. And so we increasingly saw co-creation of tourism experiences between the consumers and the producers. And this is also where we saw the rise of the idea of living like a local. So Airbnb in particular likes to position itself as a gateway to the local, and the local has become a kind of arbiter of authenticity in tourism. Most recently, we've had the development of what we might call cultural tourism 4.0, which is a hybrid, creolized type of tourism, which involves, as the Minister was saying just now, more digital experiences which people can access. And so it's also a much more complex ecosystem. It's an ecosystem that involves not just the tourist, not just the tourist industry, but local residents, creative businesses, and this kind of thing. So it's a very, very complicated ecosystem which we're only just learning to be able to deal with, as we're only just learning to be able to deal with hybrid events, for example. Okay, thank you, Greg. He leído algunos artículos que has escrito. Algunos se centra en un proyecto muy bonito que analizaste de una ciudad de Bosch, que en 2016, con motivo de su 500 aniversario, organizó unas actividades turísticas promocionales. Me gustaría que compartieras el ejemplo de esa ciudad y qué valoración o qué conclusiones has obtenido después de sus actividades promocionales. Well, yeah, the city of Den Bosch, or to give it its Dutch name, 's-Hertogenbosch, is an interesting example because it's a place that people outside the Netherlands can't pronounce. So it has a real challenge in putting itself on the map. The way that they managed to do it in 2016 was through the celebration of the 500th anniversary of the death of Hieronymus Bosch, or Del Bosco, and by framing this famous painter as not just a historical figure, but also a figure related to contemporary creative production, they managed to create an interesting and varied cultural program which featured not just high culture, but also tried to involve local people, school children, in the production of culture and the consumption of culture. They had some very interesting events related to gastronomy, to art, to design, and so on. They managed to get 17 of the surviving 25 paintings by Hieronymus Bosch to the city in 2016, which the Guardian newspaper described as a miracle. And certainly this is the idea that is often related to cities. Small cities can do important things if they put their minds to it, and if everybody works together. The creative sector was very important to the program. Most of the elements of the program were put together with the help of creatives from the city and also the region and internationally. And it drew a lot of media attention. It drew a lot of visitors. There were about 1.5 million visitors to the different events that were organized in 2016.
But most importantly, perhaps, 2016 was just the pinnacle of a complex program of events that were staged over a period of 10 years leading up to 2016. So it was a very long process, it was a complex process, and it was something which really managed to put the city on a global stage and also to increase the confidence of cultural and social actors within the city itself. So the museum, which staged the Boss exhibition in 2016, is now developing other exhibitions using other famous painters. It has, thanks to the sponsorship generated by the exhibition in 2016, it managed to purchase more by Vincent van Gogh, for example. So now it is concentrating on developing with Van Gogh as a local painter who has global projection. So the program that they developed had facets to it. Y hablabas un poco de ese concepto de placemaking, ¿no? Y yo sé que en algunas ocasiones hablas de una idea que surge en una novela de Italo Calvino, de Mr. Palomar, sobre una tienda de quesos y cómo a veces pequeños elementos de la cultura local, como el chacolí que mencionaba Inara antes, pueden jugar un papel estrella en esas experiencias turísticas. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre ese tipo de elementos de cultura local y el papel que juegan? Well, one of the things that's been happening in recent is that the focus of a lot of attention of cultural and creative tourists has shifted from what we might call the high, the everyday, the elements of places that are made by processes that very often we take for granted. So the example of the cheese shop in Calvino's book, Mr. Palomar, is interesting because he draws a parallel between the cheese shop as a presentation of this universe of French cheese as a kind of pinnacle of French civilization, and he makes the parallel with the Louvre Museum as a presentation of civilization as well. And this is an interesting idea which we see repeated in many places in tourism development currently, where people who have already seen those cultural highlights, the high culture elements of a destination, are increasingly interested in what happens in everyday life in places. Want to be part of what is going on. They are interested in how other people live their lives. And this is producing also new flows of information about culture in places and how people from outside can access those. And this is increasingly happening on a peer-to-peer basis. So people are going to TripAdvisor and other websites and finding out what other people have experienced, also in terms of everyday culture. So this is where Calvino came in for me. Although Calvino is interesting in a very general sense because of his attention to detail, to be able to see the way that things are composed of many different layers and of different levels of complexity. And one of the first times that I came to Calvino's work was in the European Capital of Culture in 2001 in Rotterdam, where the director of the program was using Calvino's Invisible Cities as a structure for the program of the European Capital of Culture, because he said, well, Rotterdam is not just one city, it is many cities.
There are different layers to the city, different cultures and communities within the city which need to be revealed, not just for visitors, but for people in the city themselves. Thank you, Greg. Te voy a hacer una pregunta ahora relacionada con la pandemia y con el proceso de digitalización acelerada que hemos experimentado a consecuencia del confinamiento, ¿no? En el que hemos tenido la oportunidad de visitar museos internacionales de cualquier lugar del mundo desde nuestras casas. ¿Qué efecto a largo plazo ves que va a tener esa digitalización de la experiencia turística en cuanto a esas, poniéndolo igual en comparación, por ejemplo, con la estrategia de Bilbao y Vizcaya? ¿Cómo eso va a casar, ¿no? ¿Vamos a viajar más de manera virtual que física en el futuro? That's a very interesting question, and given the problems of virtual experiences that we are experiencing right now, one might doubt whether virtual experiences will manage to supplant physical ones. I've been running an experiment for the last couple of years with some of my students, which involves them taking virtual tours of cities and museums. And it's clear that the virtual experience is not as good as the real experience. When I ask them to rate their experiences, they are very clear that the virtual experience is lacking something. But even so, they still find the virtual experiences interesting and engaging if they are done well. I mean, if you are just trying to replicate elements of the physical world statically on a website, that doesn't work very well. Silver Economy no es una estrategia que se haya definido en el marco de esta reflexión turística, sino que bueno, surge de la identificación bueno, ¿no? de un diagnóstico, digamos, que hacemos de nuestra sociedad, con un nivel de envejecimiento cada vez mayor y, a su vez, contrastándolo con las capacidades que puede tener nuestro tejido empresarial. En el caso de promoción económica, Silver Economic se ha enfocado como un área de generación de nuevos negocios. Nuevos productos, nuevos servicios que alarguen, digamos, la calidad de vida de las personas, que puedan, pues también relacionado con disfrutar de su tiempo libre, su ocio y, en definitiva, tener mejores condiciones de vida y, a ser posible, en unos entornos propios, familiares y cada uno desde su hogar. Y con esa visión, pues bueno, y viendo, como decía, las competencias y las capacidades que tiene el tejido empresarial, se ha diseñado una estrategia que trabaja en 4 áreas. Una, que es el emprendimiento, apoyar a todas las personas emprendedoras y empresas que quieran lanzar nuevos negocios en el ámbito Silver. Apoyar también a las empresas de diferentes tamaños que vean en el sector Silver la posibilidad de generar nuevos empleos y desarrollar, por tanto, nuevos productos y servicios y diversificar, en definitiva. Otra área que tiene que ver con la formación, y ahí colaborando estrechamente con la Universidad de Mondragón, pero también abierto a otras agentes de formación, pues todo lo que tiene que ver con emprendimiento o digitalización o el tema de data science vinculada al mundo Silver. Y un cuarto área que tiene que ver precisamente con el dato. Bueno, pues desde la Diputación Foral de Vizcaya en sí misma, como saben, pues bueno, tiene competencias en todo lo que tiene que ver con las residencias y la asistencia domiciliaria, y también el Gobierno vasco, pues bueno, tenemos aquí Osakidetza y otras muchas cosas, ¿no? Y hay, bueno, pues hay un conocimiento, múltiples datos que, bueno, se trataría de ver cómo se podrían poner al servicio del tejido para la generación de nuevos negocios.
The only reason I was struck by that, because not many cities or regions have, we always think of startups as young people who are 22 or 27, and there are also startups of 65 and 74, so I just thought that was good. Back to you, Greg. Idoia is going to ask you the next question. No, in fact, you were answering the question about the consequences of the digitalization after the pandemic. Would you like to add anything to the question? We can't hear you. We can't hear you, Greg. No. We your can't mic is hear you. off, I think. Your mic is off. I could see Charles wait like, we don't hear anything. So yes, virtual experiences have a number of challenges which we have to try and solve somehow. And I think in the near future, there will be a lot of people trying to get back to physical experiences in the short term. In the longer term, I'm sure that the technology for this will improve. We had a few teething problems this morning, and clearly it's not yet perfect, but I'm sure that with the pace of technological change, virtual experiences will become better and better over the next few years, and that will mean that people will increasingly use the virtual experiences not necessarily as a replacement for physical experiences, but as an enhancement to them. We already see use of virtual and augmented reality to help interpret museums and archaeological sites, for example. And I'm sure that this kind of development will increase in future. Okay, thank you, Greg. Yo creo que estamos llegando al final de esta sesión. Charles, te voy a pedir, como en el resto de las sesiones, algunas ideas principales, conclusiones, tanto de la presentación de Ainara como de lo que hemos podido escuchar a Greg esta mañana. ¿Qué ideas principales destacarías de esta sesión? Well, I think both Ainara and Greg are moving or suggesting we're moving from more passive, just being a consumer, to more active. That was a general trend, which was Greg's 1, 2, 3, 4. I think the second point that Greg mentioned is this idea, I love this phrase he uses, the extraordinary everyday. And the extraordinary everyday may be the cheese, and there is a world in the extraordinary everyday. The third is really that various cities, and that Greg knows and Ainara is talking about as well, is really the notion of localhood, you know, Airbnb, living like a local. So Copenhagen's strategy is based on localhood. So there's a shift really from just visiting the big sites to thinking, okay, I will visit them, but I also want to do something with the big site. I don't want to just be there and only being in admiration. I think that's quite important. And the other thing that I thought was very interesting in Ainara's presentation, and I benefited from this 15 years ago, was you were linking talent and visitors. I'm not saying I'm so talented, but Biscaya region gave me money to stay here, and which is why I have such deep affection for Bilbao and Biscaya, because I became both a visitor. I'm not quite a local, but you make me feel local, Idoia. And so my relationship with the city continues till I die, I think. And so it's really triggered by that idea of getting me involved with the local scene in a direct way. Okay, thank you, Charles. Very interesting, and it's a pleasure to make you feel local. Ok, creo que hemos llegado al final de esta sesión. Tenemos un, creo que merecido break ahora hasta las 12 en punto, si os parece, que nos volvemos a reunir puntualmente. Fuera de la sala hay unas pequeñas cajitas
Ya sabéis, no podemos ofreceros lamentablemente un coffee break al uso, pero bueno, hay un café, un botellín de agua y algo sólido, creo. Lo único, por normas de la sala BBK, es preciso consumirlo en el exterior. Creo que hemos tenido suerte y no llueve, y creo que la temperatura también va a acompañar. Así que, si os parece, con todos esos requerimientos, nos volvemos a encontrar a las 12 en punto para abordar las otras 2 sesiones que nos quedan. Mila esker eta gero arte. And thank you, Greg. Thank you for being here in spite of whatever the washing machine issue. Yeah. But great to see you. And Greg speaks fluent Spanish, just so you know. Okay. So if you're talking to him, you can speak to him in Spanish. Okay, thank you, Greg. Gracias. Good. Bye See you, bye. Greg. Bye. Bye. Thank you. De regreso después de este necesario break, descanso que hemos tenido, y vamos a abordar la tercera sesión de esta mañana sobre Urban Psychology, psicología urbana. Le voy a ceder la palabra en primer lugar a Gorka Moreno, Bizkaiko Campuseko errektore ordea, vicerrector del campus de Vizcaya de la UPV, Universidad del País Vasco. Y te voy a hacer una pregunta, Gorka, un poco para dar, digamos, el marco general de tu presentación antes de escuchar a Chris Murray. Bilbao Metropoli-30 está trabajando con la Universidad del País Vasco y con las otras universidades, Deusto, Mondragón, UNED, y con el Colegio de Psicología de Vizcaya, impulsando un diagnóstico sobre el estado emocional de nuestra metrópoli después de la pandemia. Desde la universidad, ¿qué impacto visualizáis de la pandemia, tanto en el alumnado como en el profesorado? ¿Y qué herramientas habéis puesto en marcha para mitigar o paliar de alguna manera esos efectos en el ámbito emocional? Eskerrik asko, Idoia, eta galderari erantzun baino lehen eskerrak eman nahiko nizkioke Bilbao Metropoli-30 Elkarteari, bazkideak bagara elkarte horren baitan, eta beti plazer bat da horrelako gogo eta espaziotan egotea, eta alde neinean gogo eta horretan edo hausnarketa horretan parte hartzea. Eta esango nuke ere, eskerrak ematen dizkio dela Bilbao Metropoli-30ari, ze tartetxo bat badaukagu hitz egiteko askotan niri, orain bat okatzen zait ekintza instituzionaletan egotea, eta hemen badaukat espazio apur bat, eta orduan gutxienez, badatorkit burura nire aintzineko bizitza, horrelako gaietan ibiltzen nintzena. Decía que, en primer lugar, gracias a los organizadores, en este caso a Bilbao Metropoli-30, del que la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, es socio fundador, y para nosotros siempre es un placer poder participar en eventos de este tipo y más con un objetivo como puede ser el de reflexionar en torno a la regeneración urbanística y también incluyendo esta cuestión emocional que con la pandemia yo creo que ha tomado fuerza, ¿no? La sensación que tengo es que al igual que otras cuestiones que ya estaban dentro del debate público y del debate político, con la pandemia la cuestión también emocional, psicológica, ha tomado fuerza y quizá se ha hecho mucho más patente, ¿no? Y hay una serie de temas, yo diría, por ejemplo, la importancia del sector público para garantizar el bienestar, me da igual hablar del ámbito sanitario o del ámbito más material, económico, y que también la cuestión emocional, psicológica, era una cuestión que estaba runruneando constantemente en la sociedad y que ahora, no voy a decir de golpe y porrazo, pero sí que creo que aparece de forma mucho más palpable. Y la universidad, lógicamente, no es ajena a esta sociedad. Y también esta cuestión, la cuestión psicológica, emocional, mental, ha tenido su impacto. En un primer momento, y ustedes lo saben muy bien, tenemos un confinamiento, pasamos a tener una docencia online, nos vamos todos y todas a casa, y es quizá en el inicio del siguiente curso, el curso 2020-2021, cuando empezamos con la docencia bimodal, cuando empezamos a detectar un cierto aumento entre el alumnado, quizá de forma más palpable, entiendo que generalizado también entre otras comunidades dentro de académicas, ya sea personal docente investigador o personal de administración y servicios, pero sí que se detectan un mayor cuadro, por ejemplo, de ansiedades.
Y eso lo estamos detectando, tanto en el aula como fuera del mismo. Desde los diferentes centros o facultades se nos subraya que se están viendo más situaciones de ansiedad de las que quizás se veían en el periodo previo a la pandemia. ¿Qué recursos tenemos ante esta situación, ante ese contexto? Tenemos un servicio de atención psicológica que lógicamente no está pensado ni dimensionado para una situación extraordinaria como es la de la pandemia y el confinamiento, y que sobre todo está pensado para detectar situaciones y luego poder derivarlas a otros servicios. Y luego, en la medida de lo posible, y ese servicio pues, ha estado a full, como no se puede imaginar, en los últimos meses, también hemos buscado, y antes lo comentaba con Ainhoa, bueno, pues, diferentes convenios con los colegios profesionales de psicología en Guipúzcoa y en Vizcaya, bueno, pues, para poder ofrecer asistencia psicológica a la comunidad universitaria en condiciones más ventajosas. Y por ir terminando, y yo creo que la persona importante y el experto es el señor Murray y no yo, para ir acabando, ¿qué podemos pensar o qué podemos hacer y qué conclusiones podemos extraer? Podríamos pensar que, visto cuál es el contexto y visto que ya previamente también había una demanda de esta atención psicológica, la respuesta debiera ser: aumentemos el servicio de atención psicológica en la Universidad del País Vasco. Y bueno, y aquí, y abro un paréntesis, hablo más como Gorka Moreno, ¿no? Y no en representación del equipo rectorado, del equipo directivo de la universidad. Yo, si me preguntan, ¿hay que aumentar el servicio de atención psicológica? Creo que no es ese el camino, más allá de que lo podamos calibrar más adecuadamente o no, no creo que sea una respuesta en términos cuantitativos. Creo que como universidad debemos de ser un agente muy activo y muy proactivo en la detección de situaciones de estrés emocional y de problemas psicológicos, pero no creo que tengamos que dar esa respuesta integral que creo que es responsabilidad, entre comillas, por decirlo así, de otros sistemas de atención, y en este caso entiendo que de la atención primaria, ya sea del ámbito sanitario o del ámbito de los servicios sociales. Pero sí que creo que podemos jugar un papel muy importante, como decía anteriormente, en esa detección de situaciones e incluso en intentar prevenir que situaciones no vayan a más o no sean de mayor gravedad, ¿no? Yo creo que ahí podemos jugar como radar, incluso el aula puede ser ese espacio de detección, de alarma, y creo también que es muy importante y puede ser muy importante el papel que jueguen los pares. Porque muchas veces es así, muchas veces es el propio alumnado quien nos avisa de ciertas situaciones o de ciertas personas que tienen problemáticas. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que tenemos que hacer una reflexión. No podemos llegar a todo el mundo, tendremos que ver cómo desde el servicio de atención psicológica se pueden dar respuestas de prevención en el ámbito de la formación, de la sensibilización, más grupales, por decir así, la atención individualizada. Piensen que estamos hablando de en torno, entre grado y posgrado, en torno a 45.000 estudiantes. Es una cuantía inmensa. No creo ni que sea nuestro papel, ni que podamos llegar a dar una respuesta integral a todas las personas que necesitan de una atención psicosocial, por decir así. Pero sí que creo que podemos ser ese faro que pueda detectar, y como vuelvo a repetir, lógicamente desde el ámbito institucional de la propia universidad, pero también desde los pares. Y para acabar, y con esto acabo, yo también creo, y esto es una reflexión general que quizá sale un poco de lo que puede ser el debate o el ámbito más académico, creo que en algún momento como sociedad hemos sobredimensionado el impacto de las cuestiones emocionales psicológicas vinculado a la pandemia. Es decir, intento explicarme, porque sé que lanzándolo así quizá no es vendible del todo. Que medios de comunicación hablen de sociedad enferma, por ejemplo, creo que es alarmista, y creo además que no está haciendo un análisis real y veraz de la realidad. Obviamente hemos vivido una situación de estrés emocional muy grande. Eso creo que
todos y todas lo tenemos claro. Pero de ahí a pensar que las patologías o las situaciones de estrés psicológico de riesgo, y perdonen, sé que entre el público hay gente especialista en el ámbito de la psicología, yo no lo soy, así que no sé si utilizo los términos apropiadamente, pero en todo caso, lógicamente se ha vivido una situación de mayor estrés, pero eso no quiere decir que todos estemos en una situación extrema. Creo que la resiliencia que la sociedad en general ha mostrado ha sido muy alta, la resiliencia que ha mostrado, en nuestro caso, ese colectivo que tenemos que contextualizarlo, que puede ser de 18 a 24 años, que lleva 3 años sin poder tener una vida más o menos ordinaria, y no es lo mismo tener 19 años que tener 42. Eso creo que no tengo que explicarlo en ningún caso. La respuesta que han dado en el aula, lo que nos dice es todo lo contrario, esa gran capacidad de resiliencia, y por lo tanto yo creo que tenemos que intentar evitar el normalizar la excepcionalidad. Muchas veces enfocamos, yo tengo un compañero que siempre habla del síndrome del oncólogo, que el oncólogo siempre piensa que todo el mundo tiene cáncer o potencialmente lo puede tener porque lógicamente por su consulta pasa a la gente. Bueno, yo creo que tenemos que evitar, en este caso no sé si podemos acuñar el término del síndrome del psicólogo o la psicóloga, el pensar que toda la sociedad tiene alguna problemática, porque creo que es lo contrario, sin, lógicamente, y así empezaba y así acabo, hacer una constatación, y es que, lógicamente, la situación de mayor estrés ha llevado a situaciones y a un aumento de estas problemáticas. Pero creo que también la tenemos que aquilatar y dimensionar, tanto en el conjunto de la sociedad como en el conjunto del ámbito académico y, en mi caso, de la Universidad del País Vasco, de la Euskal Herriko Unibertsitatea. Mila esker, muchas gracias. Thank you very much. Eskerrik asko zuri, Gorka, zure ekarpenengatik eta hemen gurekin egoteagatik gaur. Mila esker. Vamos a pasar a debatir con Chris Murray una perspectiva complementaria seguramente a la que Gorka nos ofrecía desde la universidad, que tiene que ver con ese concepto de psicología urbana en el sentido de un sentir colectivo que no tiene por qué ser patológico, ¿no? Pero que de alguna manera, y esa es una de las preguntas que le voy a hacer a Chris, tiene que ver con cómo se planifica la ciudad y qué lugar tienen otros elementos soft. Pero antes le voy a pedir a Charles que nos presente a nuestro siguiente ponente internacional de hoy, a Chris Murray, con el que además hay un vínculo en relación con la psicología urbana porque compartís una publicación. Yes, we do, called Psychology in the City, and I've known Chris for a very long time, and he's gone through a career of some very interesting projects, partly being one of the leading cultural managers of a new city in Britain. Then he worked at CABE, which is was the big design agency of Britain, and then he worked somewhere else, and now runs something called Core Cities, which is the big cities that are not London in Britain, and they want to have more power vis-a-vis London in a positive way. But we've always shared an interest, Chris, because he initially worked in the care sector himself before he studied art, so there's this deep background. And from my perspective, I've also always been interested in psychology, and because we've known each other through all this time, we said, hey guys, let's just put this on paper, and that's why we wrote the book. So he's a great friend of mine, and I'm delighted he's here with us and with this audience. Thank you, Chris, for having accepted our invitation, and it's a pleasure to have you here in Bilbao. La primera pregunta tiene que ver con qué lugar tiene en la planificación urbana tradicionalmente un ámbito de urbanistas, planificadores, arquitectos, diseñadores urbanos, y de pronto hablamos de psicología urbana. ¿Qué lugar tiene la psicología en el diseño de la ciudad? Well, thank you very much, and thank you for those kind comments, Charles, and also for inviting me here to this really important conference. And this is, I think, a kind of symbol of Bilbao's success, is that it never thinks we're there, we have succeeded. It's always looking forward
always searching over the horizon. I was very interested in our colleagues' comments as well from the university, and I agree with many of those points, and trauma can lead to growth as well as to distress. That's absolutely clear. And as well as dealing with trauma at the level of the individual through therapies, through counselling or whatever, actually you can deal with it collectively. And there's perhaps a role for the city here as well in thinking about how collectively we acknowledge what's happened with COVID, we grieve for the things that have happened to us, and then that helps us to move on to the next stage. And from a psychological perspective, that collective sharing of grief is incredibly important because the unconscious, our unconscious, does not distinguish between the symbolic and the real. You know, and that's why ritual is so important in life and in culture. And so those kinds of coming together can be really important and help people to move forward. So, I mean, the role of planners and designers is absolutely critical. And if we think about where planning came from, modern planning, probably most of it arose in big cities to deal with really big public health problems, actually, like sanitation, you know, disease, things like that. So planners, historically, were the heroes of the urban system, but now we think of them as slightly dull, a bit nerdy, you know, sitting in an office, not really understanding what's going on. They're not really like that at all, but our system somehow doesn't unleash the creativity of planners. Urban psychology, I mean, I think this is really the nub of the discussion. What this is about is trying to see cities as people. And that seems like a really obvious thing to say, but too often we see them as machines, you know, that are broken, that need to be fixed. We don't understand the organic, cultural life of cities and see them as living entities. And what we've tried to do in urban psychology is to take techniques and tools that have been developed across different branches of psychology for people, for the person, and apply them to place. And some of these have been very playful, and this goes back, as Charles was saying, to my background at the beginning of my career, working in psychiatry and then working in cities and thinking these two things need to come together somehow. You know, they can share ideas very powerfully. So we thought, you know, what would happen if a city could take a personality test? You know, would it be introvert or extrovert? Would it be neurotic or whatever, you know? So we wrote one. And it's online, it's on our website, urbanpsyche.org. You can use it for free. And it is quite playful. It gives you an automated readout. But it's also been very useful in doing workshops with communities because it goes with an innate human tendency to humanize everything around us, you know, from projecting our emotions onto our dog or cat to naming our car or whatever. So suddenly you can talk about the city like it was a person. Yeah, we do. We lack confidence a bit. We brush things under the carpet. You know, we prevaricate, whatever. Some other techniques that we've started to use go really deep under the surface, under the skin of a city. So a recent one was that we employed a psychoanalyst to work in residence, as a psychoanalyst in residence in a city. She was born in this city. And to look at the life history of that city as if it were a person, and to say, if these things had happened to you as a person, what legacy would that leave? How would that be affecting the present and determining the future? And then to come up with strategies from the perspective of a psychoanalyst, and then we would translate those into urban policy. And it's been absolutely fascinating. Others have a very scientific basis, so we've worked with neuroscientists. They wouldn't describe themselves as psychologists, by the way, but we use, you know, a broad term. And they've looked at the alterations in brain chemistry, in how your brain is functioning in different urban environments, particularly in relation to deprivation. So one of the things, I mean, you can do things like you can have a neuroscience headset and you can walk around the city and it will tell you what's happening, what you're experiencing below the conscious level, what
impacts the urban environment is having. But the other study, which is really interesting, was about people living in very poor and deprived neighbourhoods. And what they found, this neuroscientist found, was a staggering increase in people suffering the symptoms of post-traumatic stress disorder. We always associate that with a sudden event, a violent event. But what they determined was that this was as a result of a kind of slow violence of deprivation over time. And this is evidence, this is scientific evidence, so they could prove this. So there's a lot of different branches of psychology, and they've all got something to offer to the urban experience. They don't agree with each other, but they've all got something to offer. But they're rarely being applied, and this just seems astonishing. And Jan Gehl, a Danish architect, said, we know more about what makes for a good environment for a mountain gorilla to live than we do about how to live well in the primary human habitat, which is cities. So actually, we've got to do more to understand this. What all psychologists will agree on is that place fundamentally shapes who we are, where you grow up, where you live, where you meet your future partner, all those things. But we know more about the negative impacts of place than the positive. So, for example, people experience adverse childhood experiences living in deprived, run-down areas. That can alter their brain structure irreversibly by the age of 5. It can have all sorts of consequences for future health and addiction and so on. But so a really interesting question emerges from that, which is that if place can affect us negatively in that way, and we can understand that and mitigate it, can it affect us positively? And can we understand that? Can we understand how to build places of empathy, of places of healing, places that nurture, places that help us to develop as whole human beings and to find a sense of meaning and purpose? And I think part of the challenge here is that cities, actually, most of us live in them. So in a few decades, 80% of the planet will be in a city. From 2008, 50% of the planet. But in evolutionary terms, cities are really new. Modern human beings have been around for at least 200,000 years. Cities maybe for 10,000 years at a push. And if we go back beyond the 2008 figure, 100 years ago, only 20% of our planet lived in a city. 100 years before that, 10%. So for most of human history, we have no experience of cities. So our psychology formed in a different place, and we've brought that into the city, and we're very adaptable, but it creates challenges for us. And in some ways, we perhaps still have got the mind of a village living in the body of a city, which is why neighbourhoods and human scale are so incredibly important. Also things like greenery, which we know a lot about. We know the impacts of greenery on things like, blood pressure, feel good. If you can see greenery from your hospital window, you will get better more quickly than a patient that can't, for example. Lots of other things. So, but I also want to say that this is an economic agenda. It's not just a kind of nice to do, feel good, left of field, hippie, 1960s thing. This actually is about the future of urban economies. As our colleague was saying, before COVID, mental health was an issue. In cities, on some measures, mental health prior to COVID was twice as bad as non-urban areas. So there's something happening there. That's a complex answer. It's not just that cities create that problem. It's lots to do with deprivation. But it's, certainly we have an issue with that. And I think if we ever doubted that health was a first-order economic issue before the pandemic, that's been put to bed. We can't think like that anymore. And there's no health without mental health. Mental health actually prescribes a lot of issues in relation to our physical health. And the other thing that the pandemic has done, which a lot of us knew was there previously, is it's revealed the link
between well-functioning public services and planning and urban design and a well-functioning economy and a well-functioning population well-being. This is really important in relation to the future of the economy and issues like productivity. So productivity is very closely linked to deprivation, and we know that we can improve the economy, we can improve productivity by improving transport links, investing in innovation, skilling up the workforce. That will address, and this is work I've done with my cities in Britain, that will address about 60% of low productivity if you get that right. 40% of low productivity is untouched by any of those things because it's to do with people who are distant from the labour market, often in poor mental health, you know, depression, other kinds of physical health issues, low or no skills. So, just to finish that point, cities challenges, but they delight, they inspire, they confer a sense of psychological robustness. They ask us to deal with difference, to live, you know, communally in a different way. And so they're not the problem, you know, the solution. But we've just got to understand those challenges and think again about how we make and manage cities, how designers work on them to get this right. And psychology can really help because, as I said at the beginning, cities are about people. And a final point, when we started the book, maybe 10 years ago, when we started the research for that, if you Googled urban psychology, very little would come up. And if you Google it now, there's a huge amount. We can't claim that success. I just think there's a zeitgeist about this, you know, that more and more people are starting to think in this way. And I think in another 10 years, it will be quite normal to think about psychology in relation to urban design and planning in the way that we're talking about now. Thank you, Chris. Sí, creo que este trabajo vuestro sobre psicología urbana está haciendo un poco esa labor de pionero en una temática que probablemente asistiremos, ¿no?, a su involucración de alguna manera en todos los temas de planificación urbana. Me gustaría preguntarte, Chris, por un proyecto concreto que yo creo que a nuestro público le puede parecer interesante, que tiene que ver con el trabajo que habéis hecho en Coventry. Se llama Coventry en el diván, ¿no? Y yo recuerdo que Bilbao Metropoli-30 participó en ese proyecto y había un análisis sobre cómo el pasado de aquella ciudad estaba teniendo un impacto en cómo la ciudad se comportaba hoy. ¿Nos puedes contar un poco más de ese pasado de Coventry y cómo le estaba afectando a su desempeño actual? Yeah, absolutely. Thank you. So Coventry, it's just worth saying that Coventry is a city that prior to the Second World War was regarded as the most beautiful medieval city in the whole of Britain. It was an extraordinary place. And then literally in one night, it was flattened by the Luftwaffe, completely destroyed the city centre. And it was rebuilt in the 50s with architecture that was just becoming fashionable at the time, which is known as Modernist Brutalism. So this is, you know, it's not a great brand name, is it? You know, this is mainly concrete, very uninviting, inorganic, almost inhuman kind of architecture, really. It has its place, but, you know, to have a whole environment made of this is pretty difficult. That's not to say that there wasn't quality in that planning, you know, so parts of the redesign drew on, for example, the layout of Egyptian temples. Well, which is fantastic if you're an ancient Egyptian and want to worship, but frankly, as a living environment, it was pretty difficult. So they're about to redevelop the centre of Coventry again. And they invited me and Charles in with the university to try and look at that redevelopment through the lens of psychology. So we did a number of psychologically framed interviews with people across all levels of
society, different institutions, community groups, and so on. We also did the city personality test and promoted that in Coventry, and many people did that. And then we employed, as I said, a psychoanalyst to look at the life history of a city. And we walked around the city, we looked at it from a design perspective. And the biggest thing that came out of it was this need to grieve, that there was a sense that the city had never really gotten over this loss of its heart. And that trauma, which is almost pretty much within living memory for the city, had been passed on between the generations. There's a sense of intergenerational trauma. And there is some interesting work. It's quite leading edge, but there's some interesting work in psychology that suggests that trauma can be passed on over many generations. And in fact, geneticists are looking at this and think that there may be elements of our genes which can be passed on, which have been altered, you know, in moderate way by hugely traumatic experiences like the decimation of your city. And when we think about things that are happening in the world at the moment, this is highly relevant. So I have to say the case study that she wrote was fantastic, and we're going to publish this, and it begins when Coventry came to see me in my consulting room. So he sort of embodied Coventry, and it was fantastic. And so we then thought, well, what can help with this? What can help the city to grieve? And we thought some kind of event, some ritual, something with a sense of pageantry to it would work. And when you think about cities and how they're built, you know, particularly in the medieval period, they were theatres as well. They were theatres for ritual, for celebration, for symbolism. We thought we could use the city in that way. The other things that came out of this was that, bizarrely, the symbol for Coventry is the phoenix. And this precedes the bombing. And the phoenix, of course, is the mythical bird that rises from the ashes. And so it's always had this thing about, well, we're the phoenix, we've risen from the ashes. But actually there's this cycle of boom and bust constantly. So it had some economic regrowth, and that went, and it had a bit more, and that went, and now they're going to knock the centre down and start again, you know. So there's this sense of utter restlessness. And if you read the myth of the phoenix a different way, it's a kind of curse, really. It's doomed to a constant cycle of death and rebirth, and that seemed to fit. The other thing we found was that the city was incredibly welcoming of migrants, very tolerant, but the people have this incredible stoicism. They're very stoic, resigned almost to the failure that they've experienced. And if you think about what the Stoics did as a group, it was all about keeping a lid on the emotions, suppressing, you know, what was underneath the surface. And there is this sense of bubbling, you know, resentment that needs to come out and be expressed in Coventry. And that was also symbolised by the ring road. So the centre is cut off from all the neighbourhoods by a big concrete collar of a sort of 8-lane ring road. And we were just couldn't believe when we discovered that the ring road has buried a river. The river, which was the lifeblood of the medieval city, is now replaced by this sort of concrete road. And it was just became this symbol of sort of repressed energy. So practically what can you do? Because all of that is very interesting, but what do you do? So we said 4 or 5 things. The first is flip the design reputation, turn it around, become a leading edge urban design city using psychology to understand how to create positive urban design. A second was to have more psychologists in residence, social psychologists, neuroscientists, so on, and just build a real expertise around that, around rethinking the city from that perspective. Then think like the Bauhaus did, create a partnership with the university and the city and make that multidisciplinary. And where the Bauhaus did that for individual objects and buildings, do it for the whole of the city. And then to experiment as well. So rather than just knock everything down again, do projects which use meanwhile uses, temporary uses, you know, close off the ring road, put grass over part of it, have an urban sports festival on it. Just try and work out what is going to really work rather than just start again with these
with more sort of big, shiny buildings, and above all, to just assess the psychological impact of what you do, to measure, you know, what is the impact of all of this on the population. Okay. Thank you, Chris. Si os parece, vamos a abordar ahora, Gorka hablaba del papel de diagnóstico inicial de la universidad, en este caso, no tanto el de intervención posterior, pero sí es cierto que en el ámbito de la psicología urbana podemos conformarnos con hacer un diagnóstico o podemos intentar intervenir, ¿no? Voy a haceros una pregunta a los dos, a Charles y a Chris, que habéis compartido la publicación, en el sentido de la intervención. ¿Qué mecanismos, qué herramientas están en manos de la ciudad para intervenir, aunque Chris ha dado algunas pinceladas sobre esas claves de intervención? ¿Cómo puede la ciudad intervenir en el estado de ánimo colectivo? Y le miro a Charles por el libro Cities of Ambition, ¿no? ¿Qué hace que una ciudad sea ambiciosa, en el sentido positivo de la palabra, sea inconformista, esté dispuesta a la Yes City, ¿no? Como tú sueles comentar? ¿Qué hace que una ciudad tenga ese estado de ánimo en una época como la nuestra, que estamos viviendo con un contexto tan complicado? ¿Cómo hacemos para tener una Yes City? Well, one of the things that came about when we were doing this, and this was inspired by a lovely lady in the university who allowed us this opportunity, what we did find, and I don't particularly want to emphasize obstacles, but the city leadership and the decision makers weren't quite there yet to the conversation we're having. And that's why it was very important to try to remind them of the things that they really did well, because one of the things we discovered in Coventry, which I didn't know, that it has the highest level, or had until recently, the highest level of patents in innovation. And this related partly, this is a link to Bilbao, because it had a lot of industrial things to do with cars and things of that nature. And one of the things that we, I think, needed to flip was this question of lack of confidence. Because once it was destroyed and the industries tended to go, Birmingham is very nearby, for example, and is obviously bigger and so on. People always felt they were in the shadow of Birmingham. And for example, one of the best universities in Britain calls itself Warwick University rather than Coventry University. So if you want to look at it from a branding perspective, they're negating the fact that they're actually in that city. So you can see that there are a series of obstacles. But so in terms of ambition, it was trying to remind themselves and to get into the mindscape of decision makers at every level. When I say decision makers, hundreds, thousands of them, in small and big, that they actually have some elements about the future. And I want to pick up the point that Chris mentioned. We were absolutely astonished by, you know, we interviewed refugee councils and lots of other things broadly to do with diversity. And the level of welcome and acceptance and openness to all of these sort of things, you know, not prejudiced against other groups and stuff like that. Now that is an asset. Now the only problem is many of the assets that we could see are quite invisible. You know, you see welcome, what does that mean? What is the index of welcome? But you feel it when you're there. So what we really felt that you needed to do, and this was one element of the work, is that you had to, and stories are obviously quite important, sort of linking stories that overcome the past that somehow are about the contemporary and the future, which came up, and the tourism thing earlier and all of that link. So I think the next phase would be, is really to piece these elements of, and we don't want to be naive, but there is a lot of elements of positiveness thing that then are also very distinctive and different
from other places which they might feel overshadowed by. But the problem is, if I say your problem is lack of confidence, which is one element of it, what's the strategy for lack of confidence? Well, it's not necessarily building a big building, which is the typical thing. We'll build the biggest skyscraper that exists in the world. It could be all sorts of small things. And what we have always been thinking, can you, like a piece of textile, thread 100 small things done well that connect and feel like a story, rather than going to what we call the knee-jerk reaction of just building another motorway through the city or something like that. But those are just some comments. Chris? Yeah, it's a really good question. I think it starts with some of the issues that a colleague from the university was mentioning about measurement. You need to understand what you're dealing with before you start to intervene. I would say that qualitative measurement is as important as quantitative, and how people feel is a form of evidence. So actually you need to start with asking people about that and interrogating that. And the advantage of using psychological tools is that they can get beneath the surface of that, so they can tell you about how things that are impacting people that they may not be very aware of consciously, what those impacts are. And I think there are three other things I would say about measurement. The first is use those conversations to build up a kind of emotional map of a city. So Charles talks about the traditional planning approach, looking top down. Actually, psychology can help you to look bottom up. And we've been working with some people who are developing apps to do this, actually, that can track you around the city, ask you questions about how you feel, and you can build up some really important data around that. I think the second is you then need to think about what is the toolkit that you're going to apply to create what we might term psychological resilience. So, there's a lot of work on this in relation to the person. So could we translate that to the city? What does a psychologically resilient city look like? And we started to do that based on the work of a psychologist called Carol Riff, who has these 6 measures of psychological resilience, around being able to improve yourself, what your relationships are, your levels of autonomy, ability to control your environment, so on and so on and so on. And then the third is, I think we need to undertake psychological, or let's just say well-being, impact assessments of the things that you do as a city. So I don't know about here, but in Britain, if you want to build a big development, by law, you must undertake an economic impact assessment. You must undertake an environmental impact assessment. You do not have to undertake any assessment of its impact on people beyond those things. I mean, this just seems really crazy, actually. So if there's one thing we could do, it would be to get the right people together to create that impact assessment. And then my final point is all the interventions come down to how a city communicates in everything it does. So in your design, you've got fantastic design here. Your iconic design works very, very well. Is the iconic and the excellence also in the everyday, the way we were talking about in previous conversations? And are the values of your cities expressed in a way which carries through into policy and action? And I was very interested to hear the 2 mayors this morning talking about values. I thought it was a really rich conversation. So you've got to think as a city that everything you do is communicating something to someone, whatever it is. Okay. I'm going to ask you the last question for both of you en relación con la personalidad de la ciudad, porque estamos hablando del estado emocional, pero la personalidad también es uno de los aspectos que la psicología estudia y el impacto que esa personalidad puede tener en la vida de las personas. Pero las ciudades también tienen una personalidad y, de hecho, hemos visto cómo hay personalidades o caracteres urbanos que se nos hacen atractivos, ¿no? A la hora de vivir, de trabajar, de visitar una ciudad. Más que las infraestructuras, probablemente son esos elementos, ¿no?, los que hacen que una ciudad se haga atractiva. ¿Cómo influye la personalidad de una ciudad en su futuro? Para Chris, y la pregunta para Charles sería,
de lo que conoces sobre Bilbao Vizcaya, porque has trabajado con nosotros y conoces un poco esa personalidad nuestra, ¿qué elementos crees que pueden ser positivos para nuestro futuro? ¿Cuáles otros deberíamos revisar? Y con esto, si os parece, damos por concluida la sesión. So, who wants to be? Great, thank you. It's a great You go question. first. It's a great question. I mean, cities, of course, are complex, multi-layered sets of identities. You can't reduce a city to one thing. Nevertheless, I think there are two interesting things to say about that. I think the first is that there does seem to be a character about a city and the people of that city which runs on beyond the coming and going of individuals and generations. You know, so if we were to talk about the personality of Manchester, where I live, it's quite distinct, and it's been like that for a very long time. And it may be similar to Bilbao, I don't know, but it's very different from, let's say, somewhere like Cairo or whatever. So, you know, I think there is something definitely there. And if we think about, you know, the theories, slightly more left field psychological theories of someone like Carl Jung about the collective unconscious, if we think there's a collective unconscious, then surely there's got to be a collective unconscious of a city as well. And the question then is, how do you work with that? And James Hillman was an urbanist and psychologist. He was actually, I think he was trained as a Jungian analyst as well. And he had this wonderful phrase, which was that the city is the solid exhibition of the communal soul. You know, actually what you make together is a city, and it's there for everyone to see, and it influences you, and you influence it. So to improve your city, to improve yourself, you must improve your city, which I think just goes to the heart of this issue that actually the two are completely intertwined, that us and the places where we live are actually one and the same thing. And an understanding of that can help you to work through, you know, whatever the personality of your place is, to just kind of live a better, easier, you know, more purposeful life in an urban environment. Okay, thank you, Chris. Charles, let's Yes. go with your diagnosis. Well, my diagnosis, I apologize, there will be no deep diagnosis, but you gave me the opportunity about 10, 11 years ago to develop something called the Creative City Index, which was a precursor to much of the conversation we're having now, because various things revealed itself through that. And the Creative City Index looks at a city from its every aspect in terms of its imagination and so on, its blockages and opportunities, and etc. So I thank you for that, Bilbao Metropoli-30. But one of the few things that I just want to highlight is when we did the very first assessment of this, we trialed it all in Bilbao, what revealed itself is this very interesting balance between openness and closedness. It's never that straightforward, and this is obviously part to do with your own identity, Basqueness, and all of that. And that expressed itself in two ways, often very positively, and other times a bit restrictive. The other thing that was absolutely clear that came across was this question of tenacity, focus, even professionalism, which is in a sense one of your key issues, but also this exploratory thing. But what was interesting, and this comes to my other little obsession, creative bureaucracy, although there is an exploratory mind, you know, I once went to Labrador in northern Canada and suddenly found that in 1462 someone from the Basque Country had landed there, etc., etc. So there has always been that to do with being near the sea and so on. But one of the things I found, and this relates to my first point, was the balance between openness and closeness, the quadrilla, which is obviously very comforting. Last night I saw all these groups in there. You've known each other since you were 3 and you're still talking, which is fantastic. But it has a danger, of course, of internal group thinking.
So there's always a bit of a tension. So I'm not saying you're closed, I'm not saying you're completely open, but it's never black and white. And one of the things I did conclude, and forgive me about this, was that you are proud. And obviously pride is fantastic. But sometimes I felt, and this relates to the openness, that you are too proud. And so this was just something that we were thinking about. I'm not saying you should get less proud, but there is an issue. If you're too proud, perhaps you close in a bit to the outside world. Okay. Yo creo que por parte del público se podría decir que siendo de Bilbao podemos permitirnos ese orgullo, ¿no? Para hacer alarde. Muchísimas gracias, Charles. Thank you so much, Chris and Gorka. It's been a pleasure to share these ideas with you. And please, let's go with congratulations. Thank you. Y ahora vamos a recibir la última mesa temática de hoy, la última sesión que tenemos. Y le voy a pedir a Miguel Palacio y a Nidi Gulati que nos acompañen, por favor, para la sesión de movilidad urbana. Yo creo que ya... Thank you. Gracias, Gorka. Mila esker. I hope you didn't mind me saying proud, but sometimes too proud. No, they don't mind either. Welcome, Nidi. Welcome, Miguel. Por aquí, perfecto. Bueno, pues como en el resto de las sesiones voy a presentar primero a nuestro ponente del marco de la sesión, Miguel Palacio. Él es coordinador de movilidad de Petronor Innovación. Me gustaría preguntarte, Miguel, por la visión de alguna manera cómo Petronor está trabajando en todos los temas de movilidad urbana. Habéis demostrado una involucración directa en cuestiones como el Congreso Zoom. Tuvimos la suerte de compartir una sesión sobre escenarios de futuro de la movilidad urbana. Me gustaría que compartieras con nosotros esa visión que tenéis desde Petronor sobre el futuro de la movilidad y te escuchamos, así que cuando quieras. Muy bien, pues buenos días. Y lo primero, muchas gracias por volver a invitarme a compartir con todos, ¿no? Pues la visión que tenemos desde Petronor y desde el Grupo Resol en el ámbito de la movilidad y, como no, pues reflexionar sobre el futuro de la movilidad, en este caso, pues la nueva movilidad urbana, ¿no? Bueno, llevamos toda la mañana, ¿no? Pues hablando de aspectos culturales, de aspectos desde el punto de vista del turismo también. Pues los alcaldes nos han ilustrado cómo ven la ciudad y bueno, pues este último panel, ¿no? Que la parte psicológica es una parte importante, pues para ver un poco cómo se crea tendencia y cómo se modifican, ¿no? Las tendencias en el ámbito de la movilidad, ¿no? Bueno, nosotros vemos la movilidad siempre desde el punto de vista de la energía, ¿no? Somos proveedores de energía para el ámbito de la movilidad en el ámbito urbano y en el ámbito no urbano. Y desde ese punto de vista, bueno, pues tenemos la necesidad de visionar a largo plazo, bueno, pues cuáles son las tendencias de la movilidad con la finalidad de acompañar siempre a esas tendencias, ¿no? Para el suministro de energía que se requiere para toda la movilidad. Pensemos que en una ciudad, bueno, pues se mueven personas, se mueven mercancías y, bueno, pues hace que eso requiera en muchos de los casos de energía para hacerlo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? De cómo ha ido evolucionando aspectos que hemos tenido que ir transformando desde el punto de vista de la transformación desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista industrial, ¿no? En el año 2000, por irnos hacia atrás, empezamos con el ámbito del GLP, del autogás, para
para suministrar un combustible que en aquel momento era un combustible alternativo y poco contaminante. Bueno, pues 10 años después había una infraestructura básica que permitía una cierta movilidad con este tipo de vehículos, ¿no? Y 20 años después pues podemos decir que uno puede bueno, pues no tener que organizar de manera exhaustiva un viaje para poder hacerlo con GLP, ¿no? 10 años después empezamos con el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Creamos junto con el ente vasco de la energía pues, la empresa Ibil para dar servicios de recarga de vehículo eléctrico allá por el 2010, cuando bueno, pues los vehículos eléctricos todavía eran bueno, pues, una cosa muy incipiente, ¿no? y con un desarrollo tecnológico por delante importante, tanto desde el punto de vista de la recarga como desde el punto de vista de los propios vehículos, ¿no? Y bueno, pues 10 años después podemos ver cómo bueno, pues ya esa tecnología ha ido evolucionando, los vehículos eléctricos ya están en mejor condición de poder ser utilizados por la gran mayoría de las personas y de las empresas que transportan materiales, ¿no? Y bueno, pues todavía nos queda un recorrido para poder suministrar de una manera bueno, generalizada, ¿no? Energía eléctrica para los vehículos eléctricos. Bueno, pero estamos en el camino y evidentemente bueno, pues eso ha llevado su tiempo, ¿no? Y ahora pues estamos iniciando un nuevo aspecto tecnológico que está ligado al tema del hidrógeno y que bueno, pues que iniciamos ese nuevo recorrido, ¿no? que vuelve a ser igual que el del GLP o que el del vehículo eléctrico al principio, ¿no? donde no se sabe muy bien si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Quién tiene que hacer esas primeras inversiones para que se pueda desarrollar esa economía y esa movilidad del hidrógeno y, por tanto, bueno, pues podamos tener esa infraestructura básica inicialmente y que luego se generalice para suministrar bueno, pues a toda la movilidad que se pueda generar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues estamos también investigando en cosas nuevas. Los combustibles sintéticos es un tema que en los próximos años pues, esperamos tener también disponibles. Tenemos la ventaja aquí en Vizcaya de tener la primera planta piloto que va a producir los primeros combustibles sintéticos y que probablemente permitirán con emisiones cero bueno, pues, poder utilizar en los mismos sitios y lugares donde se está consumiendo ahora los combustibles tradicionales, pues combustibles que no emitan, ¿no? Así que desde el punto de vista de nuestro grupo, acompañar siempre a todos los cambios tecnológicos, acompañar a las nuevas tendencias de movilidad, esos nuevos retos, esas nuevas oportunidades que se producen como consecuencia de cambios normativos, de cambios tecnológicos y apostar por todos esos cambios. Pero bueno, con esto, esta es un poco la forma de acompañar por parte del grupo a todas las nuevas movilidades que se pueden producir en el futuro. Pero vamos a darle paso a la experta, en este caso, para que nos identifique, ¿no? las nuevas movilidades urbanas, ¿no? que era el objetivo de este último panel, ¿no? Es que ricasco, Miguel. Gracias a ti por poner el foco un poco en esas vinculaciones entre movilidad y energía que son evidentemente obvias, ¿no? en esta transición. Charles, te voy a pedir que por favor presentes a Nidi Gulati, que está con nosotros para hablar de movilidad urbana. Who is she? Well, can I say something a bit strange? Because I met Nidi online. She didn't meet me, but I met her. There was an event in Mumbai and she was speaking from New York and I said, I must contact her, I thought to myself. So I went on LinkedIn and went click or something and she said, okay. And she connected because it was an organization she was working with in New York that I knew of. And since then we've done various things, particularly what I'm impressed by, and well, I'm impressed with a number of things, but one thing I really loved is she says she doesn't drive a car. And I thought, that's fantastic. So she's talking about transportation, mobility and stuff, and doesn't drive a car. But I think through the work that Nidi does, it's much broader. I suddenly was able to look at it from mobility from a 360-degree perspective. You know, whose voices are being heard, what data is being
whose data is being used. And ultimately, I reframed that in my own words as something I'm calling for the moment mobility justice. But anyway, that's how I met Nidi, and for the first time physically this morning. Bilbao, okay. Nidi, thank you very much for coming to Bilbao. La primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con ese concepto que tú propones de que la movilidad sea un facilitador del desarrollo humano. ¿Nos puedes comentar en qué consiste esa visión tuya de la movilidad? Yes, so I'll first of all thank you for having me here, and thank you, Charles, for inviting me again. You're right, this is the 4th or 5th speaking engagement we've done together, first time in person, so everything in the past 2 years. So I want to talk about mobility as an enabler in 2 ways: how it has been an enabler of the kind of development that we have, the cities that we have, and then I'll talk about, you know, what do I think is the future of mobility and where our city is going. So in terms of thinking about the past and how it has been an enabler in the past, our speaker just said, you know, mobility is about both things, moving of people and moving of goods. So we have to think about it's us, our movement, and then all the things that we consume, everything that we're using on a day-to-day basis. It's the mobility of both of these things. It's the movement of both of them. And ever since the first cities, and ever since, you know, the advent of commerce in cities, we know that we've designed our cities around transportation infrastructure, you know, thinking about rivers and waterways as transportation infrastructure, and then where new cities came up, you know, port cities and things like that. Then thinking about railways and how railways really connected and opened up new civilizations, new areas altogether, not civilizations, new areas altogether. And then thinking about the highways and interstate highway system, particularly in the United States, where I was for the past 11 years, how they really led to creation of new cities. So it has been at the heart of human development, but both the movement of people and the things that we consume. So it's really facilitated life in our cities. And I think there are kind of like 5 key dimensions to this. And one thing I try to do in my speaking engagements is I'm going to try to keep the jargon to a minimum, so I'll try to use, you know, everyday words. So the first dimension is, you know, what it is that needs to move. You know, on a base level, is it people or is it things? And if it's things, what kinds of things are we talking about? How bulky are these things? And the what is the first thing as a dimension in movement. The second is, where do these things need to go? Like, how far is the destination? Are we really talking from your home to the marketplace, or are we talking about from Florida to New York, or from India to the United States? So that distance is another thing that we have to really think about. And what is the heart of, you know, where this movement needs to happen? So the where is the second. The third, which is something that I focused a lot on, is you know, the mode of this movement. So as we are focusing so much on cities, what is that base unit of movement? Are we talking about moving people on bicycles versus are we talking about moving people in cars? Because both of those lend themselves to completely different scale of development and completely different scale of the city. So that mode and what we deem as the primary is very, very important, because that just changes the scale between the bicycle and the car. It like makes the scale 5 times. So that's very important. And then the fourth dimension being, who needs to have access to this infrastructure that we are creating? You know, is this people, again, going from home to the marketplace? Are these the sellers? Are these the people who need to have, the entrepreneurs that need to have access to the mobility infrastructure? Or are we talking about the people who are actually consuming, the consumers who have need to have access to this infrastructure? Or is it people who maintain and clean this infrastructure? So that who is very important. And the fifth one is, how does this infrastructure, the interconnectivity, how does the transportation infrastructure relate to everything else that's in a city? Because a city is nothing but a system of systems. So how does this system fit into everything else? So those 5 dimensions, they're incredibly tied to one another, but they leave us with a very different kind of fabric depending on what is our answer to the, you know, what, where, how, who, and the interconnection between all these systems. So this is how our cities really have developed. And I want to
call particular attention to the who, because we already talked about mobility justice, that question has really gotten distorted. Who needs to have access to mobility infrastructure? Because when cities were more organic, people's needs were being represented in the system because they were organic. But now that we have urban planning as a profession, transportation engineering and design as a profession, there are a certain set of people who are answering the question of who needs to have access to this infrastructure. And by letting a few people answer this question for everybody, we've created marginalizations. We have left some people out of the system. We have broken access for a big population based on their gender, their race, their socioeconomic status, and all that, because not all voices are being heard, and because cities are no longer organic, they are being curated and designed, and not all the voices are being represented. So this is one of the things that I'll be talking a lot more about as we talk about where I think the future of mobility is going. Thank you, Nidhi. It's really interesting to hear you. Me gustaría hacerte una pregunta. Tú hablabas de la movilidad como la hemos conocido hasta la fecha y la movilidad del futuro. Bilbao Metropoli-30 tiene como una de sus funciones trabajar precisamente en una visión a largo plazo. ¿Cómo visualizas la movilidad urbana en, vamos a decir, 15 años? ¿Cómo dibujarías el futuro de la movilidad si pudiéramos ver a través de un agujero qué es lo que va a ocurrir en las ciudades en 15 años? Que esto es una apuesta muy aventurada. Miguel cabecea como... ¿Cuál sería tu imagen de esa movilidad? So I'm an optimist, because I work in this sector and I don't drive a car, as Charles was saying. I lived in Texas in the United States, and I've been to almost all of the states in America without ever driving a car. So sometimes the picture of mobility for myself can look bleak because I have trouble getting places since I don't drive. But I've tried to channel that restriction into something that leads me to be more optimistic about the future. So I think the future of urban mobility has a lot more justice in it. And I think justice has to involve both the things as social justice, and it has to involve environmental and climate justice. How are we treating our resources and the one planet, the planet A and B, the one planet that we have, how do we utilize that for the benefit of the most people possible? So that just mobility, in my opinion, has 10 dimensions to it. I'm all about numbers today. I just went to business school. It's about 1, 2, 3. So I'm going to label out the 10. So the first is climate justice, because I already mentioned it. I think mobility, transportation of people and goods has caused our planet a lot of harm. Now that we look back on the data and we look at the carbon footprint of transportation as a sector, it is, depending on how you categorize things, it is oftentimes seen as one of the largest, if not the largest contributor of greenhouse gas emissions. So with that much harm that we've done to the climate, our future has to be about mitigating that harm, undoing some of the harm, and moving more and more towards a greener future so that we can leave a better planet A than what we are sitting in today. So the climate justice would be one of them. And with that comes social justice, and not just communities. I think here social justice could even be looked at a national level. Not all countries, not all communities have contributed equally to the greenhouse gas emissions. Not all the countries and communities have had a say in how transportation is designed. So going forward, the voices that haven't been heard, the people that have been harmed, have to be given, a better future, have to be given a voice, have to be given a place. So the climate and social justice are the first two. The third dimension of this justice is the idea of multi-modality. We can no longer think about the car as the one base mode of transportation. I know, thankfully, not all countries do that. The United States does, but most countries are still somewhere in, is the car the primary or is something else the primary? So let's take the focus away from the car and start to look at all other ways in which we get around, by walking, by cycling, by public transportation, so that we are balancing the modes, so that we're giving people choices. And because these different modes have very different carbon footprints again, the car is one of the worst contenders,
and it leads to also social isolation and psychological health issues. How do we think about other modes that are inherently greener and more communal? So the future has to be more multimodal. Number 4 is that our transportation infrastructure, our streets, our parking lots, our highway lighting, our gas stations, everything, we have to think about them as multi-purpose infrastructure. So how does a street, while serving as a place where you move around, also serve as a marketplace on a Saturday? Or how does a parking lot that is sometimes a parking space also replenish the waterbed underneath? How does it also become part of the drainage infrastructure and so forth? So how do we really create multi-purpose infrastructure, because we are taking carbon transactions to create this infrastructure? How do we make the most out of that transaction? How do we use it for multiple things? So that's number 4. Number 5 is equity. I think our transportation infrastructure has to do justice to people who have been left behind, as I said. People who have any sort of ability issue, if they cannot drive a car, or if they cannot walk to a bus stop, or if they cannot cycle, how do we cater to different abilities? Then how do we cater to all genders equally? You know, transportation infrastructure has it's been a very male-dominated field, and a lot of people who design transportation infrastructure have been men. People who've written the books that lead to the design of this infrastructure have been men. And women's mobility for the longest time and other genders have not even been considered. So how do we create justice based on gender? How do we create justice based on age? You know, we leave people out of the system who are below a certain age and above a certain age, but they're still contributors to our city and the city life. And as Chris was talking about, you know, the first 5 years, kids are forming all these opinions about their neighborhood, their city. If we are not even considering their mobility requirements, we are potentially causing lifelong impressions, if not lifelong harm. So age equity is another one, and I've already mentioned socioeconomic equity, so I think we need to consider those things. And one way to do that is to actually create personas of people. Who are you designing your city for? Let's create a persona based on gender, based on age, based on ability, and start to create our cities for people who have been left out for the longest time. So the personas that have been the least represented for the longest time. 6 is sharing. So I think justice in terms of not requiring people to own the toys of the game, not having to own a car, not having to own a bicycle, and we definitely don't own the bus. So how do we create more of a sharing economy where you can have access to these toys without having to own them and pay for the service? So the serviceization, which we also heard about in the morning. That sharing is number 6. Number 7 is starting with a human focus and ending with a human focus. What is the impact of whatever we're doing today on the human life? Are we considering the human body, human scale? Are we considering all bodies, and particularly those that haven't been considered? That should be a focus. So human scale transportation would be number 7. Number 8 would be local, because every time we talk about, you know, sustainability, people say reduce, reuse, recycle. We always forget the reduce. We talk about recycling, we talk about reusing. How about just moving less? How about living a life and consuming things closer to home, moving less? So this would bring us to something I know we'll talk about later, the 15-minute city idea, but then becoming a lot more local. Our economy, our life, traveling less and traveling more locally would be number 8. Number 9 would be connected. I do work for a technology company now. I see that there's a huge opportunity for technology to be used for good in solving these city issues. So how do our devices talk to each other? How does the shared car talk to the shared bicycle, talk to the bus that's about to arrive, and how do we sort of connect these things so people can actually utilize them much more conveniently? Because that is where we use a loser. When we lose a user, sorry. When people don't find convenient access, that is where we lose them. And it was the convenience of the car that made it such a big thing in our lives. So how do we make a multimodal transportation system connected and convenient would be another one. And there's justice in that because not everybody has access to a mobile phone. Not everybody has access to 4G, 5G. So that will have to be justice in the connectivity as well. And the final one would be
our future of our mobility needs to be backbones of societies. Our transportation infrastructure needs to become a lot more extroverted, needs to open itself up to life and people and joy and become backbone of the society again. I worked for Project for Public Spaces. It was founded based on the work of William Hawley White, and Hawley White actually talked about streets as rivers of life in a city. And there are so many cities that we're planning now where our streets do not look like rivers of life. They look like threads of mobility and conduits. We need to step away from that, and our street needs to reclaim its rightful place as the river of life in a city. So that's my very optimistic 10-step vision for where mobility needs to go. Thank you, Nidi. Miguel, no sé si tú quieres hacer una pequeña apuesta de futuro sobre la movilidad, más allá de los puntos que Nidi ha mencionado, aprovechando que esto se está emitiendo en streaming y queda grabado para la posteridad. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con gran parte de las cosas que ha dicho Nidi, ¿no? Bueno, hay aspectos que también influyen en todo lo que ella ha contado, ¿no? Como son los aspectos regulatorios, y aquí en Bilbao pues tenemos ejemplos de decisiones valientes, ¿no? que se han ido adoptando pues para también forzar de alguna manera, ¿no? Que los que tienen que utilizar esa movilidad pues la usen de una manera más adecuada. Qué duda cabe que el ámbito también de la eficiencia, ¿no? Desde el punto de vista, y en lo que me toca a mí desde el punto de vista de la energía, pues desde el punto de vista de eficiencia pues hay que incidir en esa parte, ¿no? Y bueno, pues luego la conectividad, ¿no? Pensando en desarrollos de tecnología, está la conectividad, está toda la parte digital, pero también, como decía yo antes, ¿no? en el ámbito de la energía, pues están todos unos desarrollos tecnológicos que se necesitan y se requieren para que esa movilidad sea en una transición energética adecuada, que sea de emisiones cero y que cuide evidentemente el medio ambiente en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos quedan también retos de desarrollos tecnológicos y de desarrollos industriales que generen, bueno, pues esa nueva forma de movilidad desde el punto de vista de una energía de cero emisiones. Muy bien, gracias, Miguel. Nidi, a mí me parece que tu concepto de la movilidad como justicia y como elemento de inclusión es sumamente atractiva y necesaria. Me gustaría hacerte una pregunta relacionada con la ciudadanía, las personas que finalmente son usuarias, receptoras de estos esquemas de movilidad. Tu mirada es para darles una respuesta sostenible, satisfactoria a esas necesidades humanas, ¿no? Pero ¿qué pasa con la involucración? También hay, entiendo, obstáculos, porque estamos hablando de nuevo de un cambio de paradigma que en ocasiones genera incomodidades, ¿no? ¿Cómo se consigue esa involucración ciudadana? ¿Cómo se gana a las personas para esta causa? So there are a few ways, I think, in which we can do that. Most people are familiar with the idea of community engagement. You know, we talk about that. Public projects in most countries now have citizen engagement as part of their budgets. So you can't build a public project, you can't modify a street without some level of community engagement. So I think that concept is already out there. And if I were to comment on whether people do it well or not, that'll be a whole other discussion. But at least the concept is out there. Engaging people when decisions about their cities are being made is very, very important, and there are obviously ways in which that can be done better. However, I think there are different levels at which this engagement can occur. Right now, we think about the transportation planners, engineers engaging with the people. I think the issue is also that our transportation planners and engineers don't always represent the community that they're working with. You know, at that level, these personas that I was saying, the marginalized personas, the women and you know, people, Black and brown communities who have not been represented, and you know, people with an ability issue, or you know, anybody who's differently abled than an able-bodied human, all of these marginalized people are not represented in the staff, in the transportation engineers per se. So I think who is designing the infrastructure also needs to look like the community that they're designing for. And that is very, very important. And I think
our elected leaders also need to understand who they're designing for and who some of their most vulnerable populations and people are, which, I mean, again, I was very heartened to hear both the mayors this morning because they seem very, very close to engaging the community and being, designing their cities for the community. So I think that's very important too. So people who hold power and people who actually hold the pens to sign, the budgets and things like that, they all need to represent the community that they're designing for, and we need to think about justice at all those levels. So these are, this is the theory, I would say. A tangible tool that I can also leave people with is a lot of us these days are, in fact, thinking about designing for personas, designing for people, designing for a particular user group, and I think that is where it's important to create these journey maps. Like hypothetically, if we were to think about the journey of a caregiving parent with a stroller, and if they have to go from home to work while dropping their kid at daycare in between, what does their transportation journey look like? Let's actually map it out with them, and then let's try to create a system that works for them end to end while making their comfort and their convenience a primary goal of that journey. So let's create some personas, let's find these people, let's follow them, let's hear their concerns, and then let's solve the problems that they themselves tell us exist, because we have all the technology and all the tools to solve those problems. It's just that we sometimes fail to walk in people's shoes or ask them, how do you get from point A to point B, or from point A to B to C to D, and how can we make that easy for you? Charles, yeah. Can I just raise a question which I thought was really interesting when we once spoke, because we were just looking into whose voices are we hearing. You so interestingly once described how a car is designed and what that persona is, and how, the doors work and, whatever. Can you just say a tiny bit like that? Because sometimes one doesn't really think about that. And I certainly didn't, because I don't drive a car. I had heard all the stereotypes about women are bad drivers, or every time a woman gets in a car, she adjusts the seat and pulls up the. So people have all sorts of jokes about it and anecdotes about it, and I never thought too much about it because I hadn't sat in that seat, quite literally, until I was listening to this podcast about the book called Invisible Women. And it's by this author, Carolyn Carrero-Perez. And she's a data scientist. She was looking at data biases in healthcare systems. So when people are reporting that they had a heart attack, what symptoms were women reporting, what symptoms were men reporting, what was kept in the data, and so on and so forth. And then one of the things she talked about was, she was like, women were dying in higher numbers when there was a automobile crash. Women were more likely to get seriously injured or die. And again, it's easy to say that on women are bad drivers, but she's like, no. How have you designed the safety infrastructure of a car? What do you use before you design, the inflatable bags and all the other safety infrastructure? And turns out that most car companies were actually using male dummies to create the entire safety infrastructure. And big surprise, our biology is different. Women's bodies react different to trauma and physical trauma than male bodies. So of course, the system is the car is not even designed to protect you. So of course, when you're in a crash, you're more likely to be injured. And that was eye-opening to me at that point, because again, I was living in the United States, and there are more registered female drivers than male drivers for cars in that country, and yet more than 50%, they're not even represented in the design of the car. So it was just fascinating to me, because as an urban planner, I knew that the needs that women, who often tend to be caregivers, were not represented in how the system was designed, but I didn't know that actually translated to all the levels, and again, all the pieces of the puzzle, including the car itself, that this is just not designed for us, and it can actually be a matter of life and death. So I think that was one of the things that really, really got me mad at the state of the world. But something, again, that I can channel into the work that I do. Yeah. Sorry, back to you, No, Idoia. it's okay. It's okay. It's been really interesting to hear you about these experiences.
Te quería preguntar, Nidi, sobre de qué manera tu concepto de movilidad como desarrollo humano está alineada con el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que seguro que conoces. Tuvimos en noviembre a Carlos Moreno en Bilbao y él pues compartió con nosotros esa perspectiva de un nuevo urbanismo centrado en las personas, y tú hablas de una movilidad como parte de ese desarrollo humano. ¿Cómo estos dos conceptos de alguna manera están alineados? I think they're very, very complementary. The 10 sort of piece framework that I'm laying out for, a hopeful future for mobility builds on the concept of the 15-minute city, because essentially, in my mind, the 15-minute city is a much more local city. It's a much more local life where you don't go too far to live your daily life. But I'm saying at the same time, let's make sure that the things that we're consuming, the food that we're eating and the clothes that we're wearing, nothing travels too far. Let's really localize our life. So the concepts are very, very much aligned. But the things I'm kind of adding on top of it is, let's make sure that this is also, social justice is also at the heart of it. Let's make sure that we're thinking about various socioeconomic classes when we're creating these places, because otherwise, if we do create a utopia, chances are that the people with the most money and the most access will be able to access this. And then the prices would go up, and then what about the rest of us? Do the rest of us now get to live in suburbs for the rest of our lives? Hopefully not. So I think making that concept accessible to as many people as possible, making it attainable, and making it the default is the direction that I'm pushing this to, which I think is what the intention with the 15-minute city concept is as well, that we make it attainable and possible for as many people as possible. The one thing that I worry about a little bit, and I don't have the answer to this is just a concern that I have, is what if we create these 15-minute cities and they become bubbles in their own right? Because people, we tend to cluster with like-minded people. We tend to, people with similar backgrounds, similar passions, similar jobs, similar incomes. We tend to form clusters because clusters are comfortable. But we also know that clusters are what create divisions in society. So I have a little bit of a concern with this concept of how will we keep the boundaries of the 15-minute city porous? How do people move from one 15-minute city to the next so that they're not creating new bubbles for themselves and not echo chambers or whatever we want to call it, so that people are not sticking with like-minded people saying the same thing, living the same life. So it's that diversity has to be preserved, and that's something I hope to answer through my own work and future projects. Sí, quizá ese concepto tuyo de la justicia vinculada con la movilidad puede ser una solución para evitar esas burbujas que podrían generar guetización urbana, ¿no? Apostando solamente por ese concepto de las ciudades de los 15 minutos. Antes, Nidi, nos has hecho un listado de 10 elementos cuando yo te preguntaba por esa visión estratégica de futuro de la movilidad, y listabas hasta 10 elementos que van a estar ahí de alguna manera. De todos ellos, como efecto de la pandemia, ¿cuáles crees que van a tener un avance más rápido? ¿Cuáles crees que son los que vamos a poder visualizar en un plazo más cercano en nuestras ciudades? De todos los que hablabas de la multimodalidad, etcétera. I think, well, the first one, the social justice one, I think is very important, because when the pandemic hit and people started working from home, not everybody had the ability to work from home. Some people working, our essential workers who were working in our hospitals or cleaning our roads and all of that, still had to get on the bus, get on a train, and go to work. They didn't have the luxury of staying at home. And when we stopped running our trains and buses to clean them and sanitize them, their access was restricted. They did not have the same abilities as the rest of us. Not everybody had access to a street that led to a park, so they could actually socialize it safely, distantly. I think it showed so many gaps in our cities and our society that it just was in your face. The pandemic did not affect all of us in the same way. Some people had it way easier.
I could just start working from home the next day and I was fine. And other people did not have that luxury. So I think the fractures it showed in our cities when it comes to social equity were very, very clear. And I think that will be accelerated a lot. Primarily why we hear so many of our leaders from city level to state to federal talk a lot more about social justice now. I think that was one of them. The second thing that we saw a lot was the multimodal aspect of it. You know, we saw cities from New York to Barcelona to Paris to Delhi that started to close down street to make ways for people to cycle, because cycle was considered one of the safer modes to get wherever you wanted to go without being confined in a space. And all these cities started to make place for people to cycle to work and cycle for their daily life. So that became a thing again. And then, you know, we've all seen the kick scooters show up everywhere and all that. So I think the multimodality became a lot more prominent, sometimes to the detriment where people started to be scared of taking public transportation. At least in New York City, there's still some people who've not gotten back on the subway. And I think there was a little bit of the negative there too. But let's make sure that people who are not getting on the subway get on the bicycle before they start driving again. So like, let's really be mindful about that multimodality. And I think the local life, the 15-minute life one, again, became very prominent. You know, we were no longer, at that time as a resident of New York City, I used to live in Astoria, Queens, which is a neighborhood in Queens, and I used to work in Manhattan, and they are 40 minutes away from one another. So I was living in one neighborhood, working in another, but when the pandemic hit, I was only in Astoria, Queens, and my life became a lot more local. But I had the luxury and the infrastructure to do that. Not everybody did. And that showed, again, can we create these places where you can live your life in 15 minutes and be a lot more local? Maybe you don't need to get on the train for 40 minutes every day. But why do we get on the train? Because my job was in Manhattan. So can my job also exist in Queens? So it led to a localization and decentralization of the central business district, which will be very important to see in the future. As everybody talks about the hybrid workplace and all of that, I think it'll be important to see how we create those sort of local economies and how do we decentralize the workplace from, you know, the downtown, the core, to more jobs everywhere in the city kind of thing. Ok, te voy a hacer la última pregunta, si te parece, Nidi. Tiene que ver un poco con un mensaje que enviaba Miguel en su presentación sobre a veces medidas públicas ciertamente impopulares, ¿no?, que van a veces en esta dirección de los puntos que tú mencionabas en tu ponencia, en tu discurso. ¿Qué apoyo puede haber por parte de las instituciones públicas, de la regulación, la reglamentación, en apoyo de esta justicia vinculada con la movilidad y con la inclusión social? ¿Qué se puede hacer desde esa parte para fortalecer este nuevo paradigma de la movilidad justa? Right. I think the first thing that public systems can do is to really carefully scrutinize what is the default mode in their city. Like I said, it's important to think about, is the default mode in your transportation the car, the bicycle, the bus, or somebody walking? And let's really scrutinize what is the default mode through all our policy measures and all our budgetary measures. Because oftentimes, at least again in the United States and other car-centered economies, you'll find that the infrastructure that we subsidize through our public dollars oftentimes is highways and roads and other things. So let's scrutinize what is our default, and let's start to switch the default from that to something else. And that might be, in some communities, cycling. I now live in Amsterdam, and so I can say that. In some communities, that might have to be public transportation, and in others, it might have to be infrastructure for people to walk safely. So let's start to change that default. I think that's one of them. The second thing is, I know a lot of people who work in human-centered design, who work in design thinking. And one of the challenges they bring to me all the time is human-centered design is such a hard sell to public officials. You know, it takes a long time, it's very labor-intensive, just requires a lot of money, and people don't want to pay for it. So I think the second thing is to actually make sure that human-centered design and listening to people and reflecting their problems in our solutions has the monetary support that it deserves. So, you know, actually budgets that support that.
And then the third thing, as I would say, is like to really start to think about who has the power in creating our cities, the decision makers, the designers, the implementers, and do they actually reflect the entirety of our society, the entirety of our community? Let's diversify our workforce. Let's actually bring the people whose needs are not being represented in the city into the very fold of the public agency, so their voices can be represented. So they're, you know, they can do that. So Okay, thank you, Nidhi. Charles, would you like to sum up with the main ideas? I can sum up, but I mean, 4 points struck me, and then just looking at the whole sessions we've had. The first is that we're obviously talking about deep transformations, and our event is called Future of Cities and so on, and I'm reminded of Tula's first point, transition is difficult, you know, and it takes a lot of effort and so on. I'm reminded also of, for example, the election of the mayor of Lisbon, who did a lot of things about, you know, putting cycle paths in, and then he lost because the people who had cars were, you know, a bit unhappy about that. And so that persuasion and you know, that this is a story that could give you a better life is quite a difficult thing to do. I mean, the second thing that just struck me was also that the pandemic obviously was very negative in many ways, but the crisis created some opportunities that you could see something different, which then led obviously to micromobility and many of these other experiments, some of which will be maintained. Not all of them will be temporary, these cycle paths and all of that. The third thing that just struck me, being specific about your talk just now, or conversation, is that you're seeing also the mobility you're talking about is the mobility that creates so many more opportunities and potentials for the people who are in that. So it's an enabling device in that bigger sense that, you know, it might give them more opportunity for work or jobs and all of these things. So it's that bigger, broader sense of mobility. The other thing that just struck me from all of the sessions, that all of them were about rethinking or having a new concept or something. You know, Tula talks about the circular economy, rethink that. Cool, Christ, okay, get my head around that. Greg talks about it's not a tourist in the traditional sense, it's we're together making a place and shaping a place. We're both becoming identified with the place. We're both co-involved in some way. So it's not just the person with the gaze who says, oh, thanks, Bilbao, I like that, off I go. And the third one, of course, Chris is talking about a blind spot, which is so obvious actually when we think about it. Emotions drive our life, and emotional knowledge is not incorporated. And you, Needy, again, sort of said, just broaden the frame within which you look at the topic, which is quite, some people could say it's a conventional topic, but it's not. It has so much more potential when you broaden that frame. So that's all I've got to say. Okay, thank you, Charles. Hemos llegado al final de la sesión de movilidad. Os agradezco muchísimo vuestras aportaciones, vuestra participación, así que voy a pedir un fuerte aplauso para ello. Muchísimas gracias. Eta Nazioarteko Mintegi hau bukatzeko ordua ailegatu da, eta horretarako izango dugu Gorka Martínez, BBK-ko fundazioko zuzendari nagusia. Gorka, si quieres acompañarnos mientras despedimos a Miguel y a Nidi. Charles, you stay? Okay, you can go down. Oh, sorry, yeah. I can go. Yeah, sure. Am I staying here? You tell me. Yeah, stay with me. Okay. Gorka, me gustaría que para cerrar el seminario nos compartieras un poco qué conclusiones has obtenido un poco de estos temas que hemos compartido y también desde la perspectiva de la tarea que desarrolla Fundación BBK. Así que te escuchamos. Pues, qué ricasco. Gracias a ti y gracias también a todos vosotros por darme la oportunidad de clausurar este seminario. A todas las personas que habéis intervenido, pues gracias por haber venido a Bilbao en algunos casos, a acompañarnos, haber viajado desde lejos y sobre todo por aportar, por inspirar, por trabajar mirando hacia el futuro que todos queremos.
Esta mañana hemos asistido a 4 ponencias de iniciativas que abordan retos urbanos globales. Retos globales, pero a los que, sin embargo, también tenemos que hacer frente desde lo local, desde esa ciudad de Bilbao y en otras ciudades de Vizcaya. Porque a día de hoy lo que pasa a nivel global también acontece a nivel local. La economía circular, el turismo creativo, la psicología urbana y las nuevas formas de movilidad son retos que nos atañen a todas y a todos. Si algo hemos sacado en claro hoy es que debemos continuar desarrollando proyectos donde pongamos a todos los ciudadanos y a las ciudadanas en el centro, teniendo en cuenta la realidad de las personas que viven en las ciudades. Todas las iniciativas que se han presentado en este día tenían un denominador común: involucrar a la sociedad en ellas, haciéndoles partícipes, dándoles el papel protagonista de esta historia, en este caso hacia un modelo sostenible de ciudad. Y desde luego en BBK siempre hemos apostado por esta forma de ser y de hacer. Somos compromiso con Vizcaya, con sus personas, con sus agentes sociales, con sus empresas, con sus instituciones, porque nos debemos al territorio en el que hemos nacido, al que llevamos sirviendo más de 100 años. Tanto es así que realizamos en Vizcaya la obra social más grande del Estado por habitante y seguimos fieles a nuestro ADN. Nuestro objetivo es y será siempre apostar por acciones con impacto social a todos los niveles y seguiremos apostando por proyectos y modelos de inversión basados en el impacto social. Y desde luego participar en la construcción de esas ciudades del futuro que sigan permitiendo mantener nuestro estado del bienestar nos preocupa y nos ocupa. Tenemos que tomar en consideración que la mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030. Y otro dato: las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Así, 9 de cada 10 residentes urbanos respiramos aire contaminado. Las ciudades son sitios maravillosos donde vivir, aprender y compartir, pero también esconden problemas de consumo, de desigualdad y de salud. Por ejemplo, al margen de lo medioambiental, hay otro tipo de cuestiones como que 1 de cada 4 personas sufre un trastorno mental en su vida. 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirma haber experimentado violencia física, sexual o ambas. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clase con hambre en los países desarrollados. Y si seguimos viviendo al ritmo de un ciudadano europeo, para 2050 necesitaremos 3 planetas como el que tenemos. Ante este contexto, necesitamos que todos los agentes europeos, pero sobre todo las empresas, nos sumemos al compromiso de convertir cada una de nuestras acciones en sostenibles, ahora más que nunca. Nuestras decisiones como personas consumidoras, como inversoras, como empresas u organizaciones, tienen un claro impacto en el mundo que construimos día a día con cada paso, cada gesto y cada decisión. Nosotros en BBK tenemos esto marcado a fuego en nuestra hoja de ruta y nos sumamos a este movimiento de cambio con la acción. Por eso este año invertiremos 38 millones de euros en proyectos innovadores con un alto componente social para construir una Vizcaya próspera, cohesionada y sostenible, consolidando, como decía previamente, nuestra posición como primera obra social de España en inversión por habitante, y estamos muy orgullosos de ello. En otro orden de cosas, como sabréis, existen 232 indicadores que miden el progreso en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, en este sentido, y según los datos de los que disponemos desde nuestro Departamento de Estudios en BBK, en el 65% de esos indicadores, nuestro territorio presenta un mejor desempeño que el promedio de la Unión Europea.
Además, en un 57% de estos indicadores, Euskadi ocupa el top 10 europeo, por delante incluso de países como Alemania, Francia o los países nórdicos. En general, y en un contexto de la Agenda 2030, podríamos anticipar que los retos de naturaleza social son aquellos en los que Euskadi muestra mayor nivel de progreso, seguidos de los medioambientales y los económicos. Incluso en este último ámbito seguimos mejorando con previsiones de tasa de paro cercanas al 8% a cierre de este año y con áreas evidentes de mejora, como el caso del desempleo juvenil. Además, según el último barómetro de confianza social de BBK que hemos realizado y que analiza el grado de satisfacción de los vizcaínos respecto al territorio, como en otros, se considera que vivir, trabajar o relacionarse han arrojado datos muy positivos. Todas las puntuaciones que se han hecho eran superiores a 7,5 puntos, destacando el 8,4 de Vizcaya como lugar para vivir, siendo el indicador con el mayor nivel de satisfacción para los vizcaínos. Es decir, el 90% de nuestra sociedad afirma que Vizcaya es un buen lugar donde vivir. Esto nos muestra la buena calidad de vida de la que gozamos en Vizcaya. Nos demuestra que lo estamos haciendo bien y que vamos por buen camino, pero no nos podemos parar. Tenemos que seguir. Todavía hay mucho que hacer. Este es un buen resultado que no nos puede llevar a la autocomplacencia, sino a trabajar en consolidar las posiciones positivas y en corregir las negativas. Teniendo en cuenta, además, que en un mundo globalizado los equilibrios son siempre inestables y que circunstancias actuales, como la guerra actual iniciada por Putin, ya estamos viendo cómo nos está impactando en todos los aspectos. Estamos seguros de que las ciudades más exitosas serán aquellas que puedan generar resiliencia psicológica, adaptarse, hacer frente a la adversidad y a la complejidad, recuperarse y continuar funcionando, proporcionando a sus habitantes las condiciones necesarias para que puedan alcanzar sus objetivos más amplios. En este sentido, trabajamos igual que vosotros en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Nuestro objetivo es convertir las ciudades en lugares más seguros, resilientes, inclusivos, sostenibles, donde todos los factores estén interrelacionados, no solo las infraestructuras, también la salud, la contaminación y la movilidad de las personas. Este crecimiento previsto en las ciudades que os comentaba antes puede dar lugar a más inseguridad, menos accesibilidad, más desigualdades de género y de edad. Por tanto, tenemos que ver el presente como una oportunidad para cambiar el futuro y actuar. Tenemos que abordar la Agenda 2030 de forma íntegra, aprovechando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance que ayuden a conseguir ciudades sostenibles, siempre con las personas en el centro para que nadie se quede atrás y donde la comunidad se imponga a la individualidad, combatiendo, entre otros problemas, la lacra de la soledad. En este contexto, el año pasado hemos presentado un proyecto al que hemos denominado BBK Cuna, la Casa de los ODS, un espacio de innovación social en el que participan diferentes agentes vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. BBK Cuna quiere ofrecer a la sociedad soluciones que den respuesta a los retos de futuro dentro de la Agenda 2030. Podemos decir a día de hoy y en voz alta que es un centro pionero a nivel internacional centrado en investigación aplicada a la transformación social, abierto a la participación ciudadana y que involucra a todos los agentes de la sociedad, ciudadanía, universidades, centros de investigación, administración pública y las empresas. En BBK Cuna venimos de una metodología de lo global a lo local, pero queremos ser un referente de lo local a nivel global y estamos seguros de que lo vamos a conseguir. BBK Cuna viene a dar respuesta a nuestro leitmotiv, la competitividad sostenible, un modelo que rige nuestra forma de actuar en BBK, una forma de hacer que surge de la necesidad de priorizar el estado del bienestar frente a lo meramente económico y de tomar decisiones ahora para construir el futuro que queremos.
En BBK pensamos que la competitividad sostenible es la única forma de actuar, de ser, de vivir, de elegir un mañana. Que una estrategia sustentada en el largo plazo es la única manera de generar riqueza en el territorio y de crear modelos de futuro. Que debemos optar por formas de gestionar en las que se incorpore la perspectiva ambiental, social y de gobernanza en todas las políticas y en los procesos de toma de decisiones. El modelo de competitividad sostenible persigue la rentabilidad económica necesaria para la sostenibilidad, como cualquier otra iniciativa, pero no como fin último o único, sino como resultado de la consecución de otra serie de objetivos de impacto social que contribuyen de diferentes maneras a mantener y mejorar nuestro estado del bienestar. Estamos convencidos de que este es el modelo a seguir, el que ayuda a mejorar los estados de bienestar a nivel local y global, el que facilita el desarrollo de sociedades con mayor capacidad para seguir apostando por nuestros productos y servicios. También quiero destacar la necesidad para cualquier territorio de reforzar un ecosistema con un modelo de colaboración público-privada importante. Un sistema que acompañe e impulse esta transformación necesaria para asegurar nuestro estado del bienestar y nos permita ver dentro de 10 años cómo hemos hecho frente a los principales retos a los que nos enfrentamos bajo la Agenda 2030 y 2050. Con cada decisión que tomamos hoy, estamos eligiendo el mañana que dejaremos a los que vienen por detrás, a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. ¿Cómo viviremos en nuestras ciudades en 2050? Quizá no tengamos aquí y ahora las respuestas, pero lo que está claro es que hay una necesidad urgente de abordar los retos de las metrópolis del futuro desde ya, porque si no, poco podremos hacer cuando llegue 2050. Eskerrik asko de mí. Eskerrik asko. Francamente, todas las iniciativas de Fundación BBK van alineadas un poco con toda esta transición que hemos comentado esta mañana, así que mila esker, parte hartzagatik. Bueno, y como todo lo bueno llega a su fin, gaurko mintegiaren amaierara heldu gara, benetan eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur, badakit goiz luzea izan dela, eskerrik asko hizlari guztioi, benetan zuen ekarpenak eta zuen aurkezpenak oso inspiratzaileak izan dira Bilbao Metropoli-30 egiten duen lanarentzat. Decía que hemos llegado al final del seminario. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda la mañana. Muchísimas gracias especialmente a todos los y las ponentes que nos han acompañado esta mañana. Charles, thank you so much. Y para acabar, somos Metrópoli. Y cuando decimos esto, desde Bilbao Metropoli-30 manifestamos nuestra profunda convicción de que queremos trabajar por una visión compartida de futuro para que nuestra metrópoli, como hemos visto esta mañana, sea solidaria, justa, igualitaria, sostenible y humana. Y es en las ciudades y en las metrópolis precisamente donde los seres humanos ponemos a prueba el arte de convivir con lo diferente y yo diría también de soñar un futuro en paz y también diría un presente en paz, que es algo que deseamos también a nuestros hermanos y hermanas en Ucrania. Besterik gabe, eskerrik asko. Thank you, Charles. Thank you.